Bien, hermanos, estamos listos. Martes 21 de abril de este 2026. Discipulado Efesios 4:23. Vamos a arrancar. Vamos a darle gracias a Dios por siempre estos espacios que nos permite aprovechar, ¿no? Y compartir como hermanos, como miembros de un mismo cuerpo, ¿no? Vamos a poner todo en las manos del Señor, a darle gracias por todo, ¿no? Por su palabra, por las cosas que hemos tenido la oportunidad ya de iniciar en esta semana, las que nos faltan, todo siempre en las manos del Señor, que es lo más importante. Flori, regálanos una oración, Flori. Sí, señor. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas Le noches. damos gracias, Señor, por este momento que estamos pasando ahorita, por la oportunidad de recibir de tu palabra, de crecer cada día, de recibir el cariño que tenemos de todos los, no solo de los hermanos de la congregación, sino también de los que se nos han unido aquí en el discipulado. Todo eso es gracias a ti, Señor. Sabemos bien que sin ti no somos nada, que nos movemos solamente por tus preceptos, por tu amor, por tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos abras el entendimiento, que toda palabra que recibamos sea llena de ti para que podamos practicarla y compartirla con todos los que se nos acerquen, con nuestro prójimo, con todos nuestros semejantes. Gracias, Señor, infinitamente por todas las cosas maravillosas que nos das todos los días y por las que no nos das también. Bendice a cada uno de los que estamos acá, Señor, recibiendo de ti y que los que no se han conectado puedan conectarse y si no, Señor, pues que después que lo vean se llenen de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. 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 Gracias, Flori. Ok, bueno, voy a compartir en la pantalla para que arranquemos. Ustedes me dicen si la ven, ¿no? Sí, ya la Sí, vemos, señor. pastor. Ok, Sí, vamos a Señor. seguir para ver si entre hoy y el próximo martes terminamos ya todo esto, este recorrido que hemos hecho por el manual del cristiano que denominamos. ¿Se acuerda que nosotros ya vimos cómo es, cómo vive, cómo adora? Y cuando vimos el cómo es, vimos la bienaventuranza rápidamente para que quede ahí la sal del mundo, digo, la sal de la tierra y la luz del mundo, que es lo que caracteriza al cristiano. Y cuando vimos que cómo vive, pues el Señor nos mostraba por medio de este sermón lo que Él establecía por medio de la ley, qué es la ley y cómo él vino a cumplirla, la ira, la reconciliación, el adulterio, el divorcio, los juramentos, los enemigos, todo eso en la parte de la vivencia. Y hace 8 días vimos cómo adora en lo que tendría que ver con el tema de la limosna, la oración y el ayuno. Hoy vamos a ver esta parte que es cómo camina, ¿no? Y que tiene que ver lo que él enseñaba en cuanto a los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas y el afán y la ansiedad. Y la idea, si Dios lo permite, es que el próximo domingo, digo, el próximo martes, cerremos con cómo actúa el cristiano, que ya tiene que ver con nuestra relación con los demás, en cuanto al juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha. Por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, y los dos cimientos, que es esa parte final ya del Sermón del Monte. Entonces, bueno, vamos a estar viendo esos cuatro temas hoy, esperemos que nos rinda. Y empecemos con la parte de los tesoros en el cielo, que está algo ligado a lo que él más adelante habla de las riquezas, pero bueno, vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Mateo 6, del verso 19 al 21. Pues el Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, pues allí estará también vuestro corazón. Más adelante él comenta que tiene que ver con el asunto de las riquezas, que dice que ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Entonces, lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando ahí sobre las riquezas es mostrándonos, digámoslo, la importancia de que
bueno, que no enfoquemos obviamente nuestra vida en hacer tesoros terrenales, ¿no? Y no que más bien pensemos siempre en la eternidad. Ahora, no quiere decir que a veces se malinterpreta de que nosotros como cristianos, pues no nos guste tener nuestras cosas y que, y como satanizar el dinero y las cosas materiales. No, no, las cosas materiales son buenas, pero lo que el Señor anhela en su corazón es que como dice ahí, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Que eso no sea lo que a nosotros realmente centre nuestras prioridades como tal, ¿no? Entonces, con base en esto hay varias enseñanzas que, pues, la idea obviamente es que siempre las apliquemos a nuestra vida, ¿no? Entonces, él dice ahí en lo primero, que no nos hagamos tesoros en la tierra donde el polillo y la orín corrompen, ¿no? Entonces, algo que tenemos que aprender ahí es que nuestra vida tiene que cambiar de enfoque, ¿no? No nos enfoquemos aquí en lo terrenal y enfoquémonos en lo eterno, ¿no? Que es lo más importante, hacer tesoros allá. ¿De qué manera hacer tesoros en los cielos? Pues obviamente aquí que está en lo temporal los hacemos, ¿no? Pero aquí nosotros tenemos la doble opción, siempre hay dos caminos, acuérdense, en las cosas de Dios siempre hay dos caminos, o nos enfocamos en hacer tesoros aquí en este mundo, o simplemente nos enfocamos en ir acumulando o construyendo tesoros en el cielo, donde dice él ahí que ni la polilla y el orín corrompen. ¿Por qué? Porque es otro tipo de tesoros, ¿no? Es otro tipo de riqueza, llamémoslo así. No sé si ustedes saben qué es el orín. ¿Alguien sabe qué es orín? Instantáneo, sin googlear, porque dice ahí que no nos hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. ¿Alguien No El sabe es el orín qué es? es como, hollín, no es es ¿Perdón? el como el hollín, Uno por uno, a ver, Esmeralda. no es el hollín con H. No, orín, orín. ¿Alguien sabe? es No como es el el acerrín. óxido, ¿Qué El leo? mojo, Dígame. el mojo. el óxido. Próximo. Sí, sí, el orín es como de lo que le sale al hierro, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? El Cuando mojo. algo está, digamos, la polilla, pues todos la conocemos, ¿no? Porque pues es lo que se come la madera y la ropa, inclusive. Y el orín es el óxido, sí, es como esa capa rojiza que se forma en las cosas que son de metal, Pero que lo mojo, básicamente por la humedad se oxidan, digámoslo así, ¿no? Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es que esos tesoros que nosotros nos hacemos en la tierra son tesoros que tienen, digamos, a deteriorarse, tienen su tiempo, digámoslo, de caducidad, ¿no? O sea, llega un momento en que ya se deterioran, llega un momento en que ya no sirven, digámoslo así, ¿no? Entonces, esos no son los tesoros que nos sirven, realmente lo que nos sirven es lo que nosotros hagamos ya en los cielos como tal. Entonces, las personas que por lo general no caminan con el Señor o no conocen de las cosas del Señor, o que no han querido entregarle su vida a Él simplemente porque no quieren nada con Dios, por lo general casi siempre su enfoque siempre está aquí en lo terrenal, ¿no? O sea, en lo que puedan lograr aquí, en lo que se pueda disfrutar aquí. ¿Por qué? Porque son personas que como no creen en Dios, pues no creen en la eternidad, entonces creen que cuando uno se muere, pues hasta ahí llegó todo, entonces hay que disfrutar de todos los placeres de la vida, porque después de muerto, ¿para qué? ¿No? Dirían algunos. Entonces siempre su enfoque está aquí en la parte terrenal, pero nosotros entendemos, por toda la información que manejamos, que pues obviamente nuestra ciudadanía no es de aquí, nosotros no somos de aquí, somos de otro lado, como dice Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía no está en los cielos, en donde también esperamos, nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, acuerden cuando en algún momento predicamos de las bodas del Cordero y todo eso, sabemos por la analogía en las bodas judías y todo, que nuestro Señor Jesucristo se fue, pero no se fue definitivamente, ¿no? Hay una promesa de regreso y que mientras estaba arriba, digámoslo, en los cielos, pues está preparando un lugar para nosotros, ¿no? Una morada celestial, un lugar donde conocemos por medio de la palabra algunas características. También dice, por ejemplo, en Juan 14:1, y fueron las palabras que el Señor le decía a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, sino que creéis en Dios, creed también en mí, que en la casa de mi padre hay muchas moradas, y si así no fuera, pues yo los hubiera dicho, ¿no? Pues voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis, ¿no? Entonces, esa es la promesa, básicamente, ¿no? Entonces, Pastor, sí, señora.
Una preguntita. También hay quienes creen de que se muere uno y ahí termina, pero que un día sí va a resucitar con el Señor. Bueno, eso es lo que creemos todos, ¿ah? Lo que pasa es Ajá, que no. pero, oh, ok. Ajá. Pero, ¿a qué te refieres, Elsa, exactamente? A que cuando la persona se muere, ahí está, no es de que ya regresó a Dios, pues, ¿verdad? Porque yo tengo entendido de que cuando la persona fallece, el espíritu vuelve a Dios, quien es el que lo dio, ¿verdad? Ujú. ¿Es así? Sí, pero es el espíritu, ¿no? Acuérdate que el espíritu, nosotros somos seres tripartitos, tenemos un espíritu, Sí. tenemos un cuerpo y somos un alma. El espíritu regresa a Dios, que fue el que lo dio, el cuerpo al polvo, porque ahí venimos, pero el alma, esa es la que está en juego, esa es la que digamos, si tú me preguntas a mí, pastor, ¿y entonces qué pasa con el alma cuando uno muere? ¿Va directo a la presencia de Dios o qué hace? Bueno, nosotros el domingo estuvimos hablando de la doctrina del infierno en el programa de radio y estuvimos explicando exactamente del asunto del Seol y todo eso de que las personas cuando mueren, hay un lugar aquí temporal donde se van, digamos, todas las personas que mueren van a un lugar. Y si mueren con Cristo, van a un lugar de reposo que en lenguaje judío, en la Biblia se menciona como el paraíso o el seno de Abraham. Digámoslo ahí están en reposo, digamos, esperando la venida del Señor, ¿no? Esperando, sí, Pero así lo creo yo hay también. una parte del Seol que se llama infierno, que también las personas que se mueren, pero sin Cristo van ahí a esperar, pero es un lugar de tormento, ¿no? Ahora, ambos grupos están esperando. Lo que pasa es que los que mueren con Cristo esperan la venida del Señor y que esos son los que van a resucitar primero, ¿no? Que habla la palabra. Los que Ajá, mueren sin Cristo están ahí esperando y seguirán esperando un lugar de tormento hasta que venga el juicio del trono blanco por allá, el final del milenio y todo ese asunto, y al final son arrojados al lago de fuego. Pero eso es lo que uno interpreta. Ahora, habrá gente que diga que no, que es que uno muere y va a ir directo al cielo. Pero creo que, digamos, es más lo que soporta de que uno va a un lugar de reposo a esperar a que el Señor venga, porque si no, no tendría sentido aquello que dice que cuando el Señor amén. venga, los que murieron en Cristo son los primeros que van a resucitar, ¿no? Y Así cuando el es. Señor le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, no era el cielo como tal, sino esa parte del Seol que también se le conoce como paraíso donde va la gente que muere, ¿no? Ahora, Gracias, cuando pastor. dicen que el Señor descendió a los infiernos, bíblicamente no, la Biblia no dice exactamente que el Señor se fue para el infierno, dice que descendió a lo profundo de la tierra, que es el seno de Abraham, ¿no? O sea, donde van los que mueren con Dios, digámoslo así, ¿no? Ujú, ok, Ok, bueno, gracias. entonces decía que entonces en línea todo eso, pues nuestra vida cristiana no deberíamos enfocarnos en lo temporal, ¿no? O sea, eso pues ya lo hemos escuchado varias veces, pues sí es importante pues hacer énfasis en eso, ¿no? Porque pues lo que nosotros obtengamos aquí, pues hay un dicho, siempre uno lo dice que, bueno, uno se va y nada se lleva, ¿no? Ahora, eso es bíblico, ¿no? O sea, 1 Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, cuando uno dice eso, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, es donde a veces se aprovechan para decirnos que los cristianos no tenemos grandes ambiciones, sino que siempre queremos es con lo mínimo. No, lo que el Señor está queriendo decir ahí es que si uno tiene sustento y abrigo, pues uno debería estar agradecido con eso, por lo menos, y sentirse bien y saber que un concepto de riqueza es, y yo lo he escuchado y me parece que está bien, que una persona rica es aquel que tiene lo que necesita, ¿no? O sea, en el momento en que todos los que estamos aquí, en el momento en que uno tenga un techo, que uno tenga por lo menos una o dos comidas al día, que uno, vea, estamos por encima de una gran cantidad de millones de personas que ni siquiera eso tienen, ¿no? Y a veces uno no agradece esas cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que cambiar nuestro enfoque es el asunto, no enfocarnos en las cosas de aquí, pero ahí donde viene esa pregunta que está ahí, ¿y cómo podremos nosotros cambiar ese enfoque, ¿no? O sea, ¿cómo podemos dejar de seguirnos centrando en lo temporal y comenzar a enfocarnos más bien en lo eterno, ¿no? O sea, eso obviamente no lo hace uno con cualquier mente, ¿no? Y ahí entra todo el proceso que hemos visto de que uno tiene que saber
exactamente quién es, de dónde viene, el propósito de vida, para dónde va, para qué el Señor nos tiene aquí, ¿me entiende? Entonces, para que uno reconozca eso, pues hay que reconocer que nosotros aquí estamos de paso, ¿no? Y que nuestra vida en este mundo es temporal. ¿Qué somos nosotros? En línea esa frase que está escrita ahí, ¿qué somos nosotros aquí en este mundo? ¿Qué somos? Extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos, ¿no? Y ¿saben la diferencia entre un peregrino y un extranjero? Ahora creo que la vez pasada lo explicamos. Sí, el peregrino está de paso y el extranjero vive ahí, pero no nació ahí. Ok, sí, sí. Digamos que tanto el peregrino como el extranjero no son de esa tierra, ¿cierto? Porque tienen esa característica, pero el peregrino está ahí de paso, ¿no? El extranjero, aunque no es de esa tierra, ya se estableció ahí, ¿no? O sea, ya es como, y yo me ponía el ejemplo mío. Por ejemplo, no, o Milena y yo aquí en Costa Rica, nosotros somos extranjeros. ¿Por qué? Porque no somos de aquí, ¿no? O sea, pero ya nos quedamos aquí. Pero hay gente que vive aquí en Costa Rica que no son de aquí, que son extranjeros, pero ellos dicen, no, yo voy a estar aquí un añito porque la meta mía es irme para Estados Unidos. Entonces ellos aquí son, aparte de extranjeros, son peregrinos, ¿no? Y yéndonos al plano espiritual, nosotros somos ambas cosas, ¿no? O sea, somos extranjeros porque nuestra ciudadanía no es de este mundo, pero además de extranjeros somos peregrinos, ¿por qué? Porque estamos de paso. Entonces, entendiendo eso, uno no, eso le ayuda mucho a que uno cambie de enfoque, decir, estamos de paso, entonces eh, luchemos por las cosas que podamos obtener aquí, porque las cosas materiales siempre nos ayudarán a vivir mejor. Es más, las cosas materiales, como más adelante lo vamos a ver, siempre nos podrían ayudar a ayudar a otras personas también. Pero siempre entendiendo de que nada de eso nos lo vamos a llevar. Por eso es que la misma Biblia dice, gózate con lo que tienes y disfruta con la mujer de tu juventud y todo eso. Entonces siempre hay ese ánimo a decir, disfruta, o sea, ¿acuerdan de ese pasaje que está que aquel que acumulaba y le decían, pero necios, si hoy van a venir por ti, ¿para qué acumula? O sea, disfruta, comparte con los demás, ayuda, ¿no? Pero eso le ayuda a uno a entender mucho eso de que somos peregrinos y extranjeros, como dice Hebreos 11:13, y dice la palabra, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, ¿no? Sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer tesoros en los cielos? Pues para eso tenemos que invertir sabiamente lo que Dios nos ha dado, ¿no? O sea, y cuando uno habla de invertir, inmediatamente, ¿qué es lo que la mayoría de la gente piensa? Dinero. Dinero. Plata, ¿cierto? Porque uno dice, voy a hacer una inversión, entonces todo el mundo Empieza a dar inmediatamente pasa en él. diezmos, a cuidar la puerta. Exacto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es invertir sabiamente lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué necesito yo para invertir sabiamente lo que Dios me ha dado? Hablar de su Sabiduría. palabra, pastor. ¿Perdón? Hablar de su palabra. Compartirlo. Ajá. Compartirlo, sí. Bueno, pero por ejemplo, yo le pregunto a Pau, eh, para yo poder compartir algo, ¿qué necesito? Tenerlo. Tenerlo. O sea, saber qué es lo que tengo, ¿no? O sea, y cuando uno dice invertir sabiamente qué es lo que Dios me ha dado, pues lo primero que tenemos que saber, y saber qué es lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, el Señor siempre trataba de explicar eso con parábola y por eso dio esa parábola de los talentos. ¿Se acuerda que no la vamos a leer, sino que la vamos a parafrasear porque espero que todos la conozcamos? Aquel que el reino de los cielos es como un señor que llamó a sus siervos, se iba a ir de viaje y le dijo, bueno, yo me voy a ir y entonces conforme a la capacidad de cada uno, a uno le dio cinco, a otro le dio dos talentos y a uno le dio uno y él se fue y después volvió y a rendir cuentas y el que cuando llamó al que tenía cinco y el de cinco le dijo, vea, yo invertí esto, aquí están 10. El que tenía dos o tres, no me acuerdo, dos, le dijo, sí, yo también los invertí, aquí gané otros dos, son cuatro. Y el que tenía uno que no quiso invertir, no quiso hacer nada porque le dio miedo quedar mal y entonces lo enterró, lo guardó y cuando vino el señor le dijo, no, no, yo como sé que usted es alguien tan bravo y todo eso, yo ni quería perder aquí tiene lo que usted me dio. Y entonces eso no le gustó al señor, ¿no? Y básicamente ¿cómo es que le llamó? Y aquí dice, tiene dos talentos y, ta, ta, y bueno, a los que han invertido bien, obviamente
gente les dijo siervos buenos y todo eso, al otro le dijo siervo malo como tal. Bueno, esa es la parábola, ¿no? Entonces, por medio de esa parábola nos podemos dar cuenta de varias cosas, ¿no? Primero que el Señor nos ha dado cosas y Él espera que nosotros, esas cosas que nos ha dado, ahorita vamos a tratar de meditar un poquito en eso, pues Él espera que nosotros la reproduzcamos conforme a la capacidad que cada uno tiene, porque recuerde que nosotros no estamos llamados a lo imposible tampoco. A veces hay gente que no hace nada en las cosas de Dios porque a veces quiere dar o quiere producir cosas que sabe que no puede producir. Entonces recuerde lo que hablábamos ahorita o lo que le decía yo a Pau. Para uno compartir algo, pues uno tiene que saber qué es lo que tiene, ¿no? Porque uno no puede dar el mejor estilo de los apóstoles cuando se encontraron al pordiosero, que les pidió plata. Le digo, bueno, nosotros tenemos plata, ¿no? ¿Me entiendes? No tenemos plata, pero te vamos a dar de lo que tenemos. ¿Por qué? Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces tenga presente eso siempre y grabe eso, ¿no? A veces hay cosas que lo frenan a uno y entre ellas es querer, tal vez con un buen anhelo en el corazón, querer dar lo que uno no tiene. Entonces, cuando uno quiere dar lo que no tiene, pues a la larga no va a dar nada, ¿no? Porque pues si no lo tiene. Entonces, bueno, pero según esa parábola, nosotros vamos a tener que dar cuentas, ¿no? Vamos a tener que dar cuentas con los talentos que nos haya dado el Señor y saber qué hicimos con ellos, ¿no? Entonces, es importante ahí que cada uno reconozca qué es lo que el Señor le ha dado a uno, ¿no? En ese caso él habla de talentos y los talentos eran monedas, pero en la vida de nosotros, ¿qué es lo que nos ha dado? Empezando por la vida misma, ¿no? El Señor nos ha dado vida y todo eso y espera que nosotros hagamos un buen uso de ella, ¿no? Y cuando Él dice, reproduzcanse y multiplíquense, es que realmente nosotros reproduzcamos cosas que sean agradables al Señor, ¿no? O sea, habilidades que nos ha dado cada uno de nosotros. Vean, nosotros aquí vemos 25, 26, 27 personas las que veamos aquí. Cada uno tiene habilidades diferentes, cada uno tiene dones, talentos y el talento en ese entonces era una moneda, pero hoy en día cuando uno habla de talentos, habla de habilidades de hacer cosas, ¿no? Inclusive el Señor nos ha dado dinero, o por lo menos la capacidad de hacer riquezas. Algunos tienen más habilidades que otros para hacer negocios. Bueno, tantas cosas que el Señor nos ha dado de las cuales Él espera que nosotros demos cuenta, ¿no? De cómo hemos invertido todos esos talentos o esas habilidades o todos esos recursos, si los hemos invertido sabiamente para Él, ¿no? Porque pues, ¿de qué le sirve a uno que por lo menos el Señor le haya a uno la capacidad de hacer negocios y todo, y que uno sea exitoso en eso, pero que realmente uno todo lo que produzca lo invierta como lo vamos a ver más adelante, más bien para los propios deleites, ¿no? Y que realmente uno nunca reconozca que es el Señor el que realmente nos ha dado esa capacidad y que lo mínimo que podríamos hacer es como invertir o por lo menos reinvertir parte de eso en que el reino de los cielos pues siga siendo, pues la palabra siga corriendo como tal. Acuérdate, por eso era que el Señor le decía al pueblo de Israel allá en Deuteronomio y le decía al pueblo, vea, ya ustedes... ¿se acuerdan de qué trata el libro de Deuteronomio, no? Como un repaso del Éxodo. Es un repaso, sí, porque ya el pueblo iba a ir a la tierra prometida, ya estaban cerca, entonces Moisés lo que le hizo fue un recorderis de todas las advertencias y todo eso. Entonces, parte de las advertencias que le dio, él dijo, hey, vea, acuérdense de no olvidarse de quién es el que los ha sacado de esclavitud y quién los ha traído hasta aquí, porque no vaya a ser que cuando lleguen allá y entonces comiencen a producir cosas y los ganados a reproducirse y todo eso, entonces van a creer que es porque son muy cargas, pues usando el lenguaje de aquí de Costa Rica, o porque ustedes son lo máximo y todo eso, y se olviden que realmente es Dios el que les ha dado esa capacidad. Entonces, eso pasa siempre, ¿no? La humanidad es la misma, acuérdense, y eso pasa siempre. Y yo creo que a ustedes les ha pasado situaciones como esa. A mí cada rato me pasa, o vemos en la iglesia también casos de esos de gente que está pasando un mal momento, una mala racha, llegan a la iglesia, se les atiende, se les apoya, se les consuela, y cuando ya las cosas como que las aguas vuelven a tomar nivel, se desaparecen. Eso es la típica, ¿no? Y después vuelven a aparecer y entonces cuando uno los vuelve a ver, uno ya sabe que otra vez están llevando palo. Así es, esa es la realidad, ¿no? Entonces, invertir como en qué, bueno, que la palabra de Dios sea predicada, en que ustedes puedan patrocinar o predicar el evangelismo, cosas así, tratados, o no sé, cosas que uno pueda hacer, algunos otros
podrán invertir levantando iglesias, otros podrán sostener misioneros. Bueno, tantas cosas que se puede hacer. Estamos hablando de la obra de Dios en general, ¿no? O sea, cosas que realmente ayuden, realmente para que la obra no pare, ¿no? Para que siga, ¿no? Pero bueno, lastimosamente, como les decía, hay muchas personas que eh, pues obviamente, digamos que en lugar de invertir para estas cosas que les estamos hablando, lo que hacen es invertir o desperdiciar más bien lo que con sus habilidades o sus talentos que Dios les ha dado, pues pueden producir, ¿no? Santiago 5:5 dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, ¿no? Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, ¿no? Eso está, eso es una realidad, ¿no? Hay mucha gente que pues ora mal, ¿no? Porque pues digamos que sus oraciones siempre están como muy enfocadas a que el Señor les bendiga y todo eso, que no es que esté mal, sino que les bendiga pues para sus propios deleites, como dice Santiago. Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pide mal para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, si bien obviamente darnos gustos a nosotros, en nuestros propios deleites, no es que esté del todo mal, porque en algo tenemos nosotros que sobrevivir también, pero ese no debería ser el enfoque. Acuerde que aquí lo que se trata es de no enfocarnos propiamente en las cosas temporales, porque hasta nosotros mismos somos temporales, ¿no? Va a llegar un momento en que nosotros ya no vamos a estar aquí y todo eso, pero qué bueno es que nosotros más bien invirtamos en lo eterno, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Prepararnos, como dice ahí, para la eternidad, trabajando hoy aquí en lo temporal, ¿no? Los tesoros de este mundo, bueno, los podemos utilizar de varias maneras. Hay una parábola que nosotros alguna vez la analizamos aquí, que era el de ese siervo infiel, ¿no? ¿Se acuerdan? Que eso está en Lucas 16, que el Señor le decía, y yo os digo, porque esa fue la enseñanza que el Señor decía, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, nos reciban en la morada eterna. ¿Se acuerdan de esa parábola de ese mayordomo infiel? ¿Se acuerdan que un señor tenía un mayordomo, entendiendo que el mayordomo es el que administra todo? Y cuando ese mayordomo estaba robando, ¿no? Y cuando el mayordomo se dio cuenta que el jefe ya sabía y que lo iban a echar, entonces él comenzó a llamar a la gente que le debía. Le dijo, cuánto le debe usted a mi jefe? 50, 100. Ah, bueno, entonces tenga este recibo por 50 y saldemos la deuda. Entonces comenzó a hacer cosas, a ganar amigos, digámoslo, con riquezas injustas, porque como él sabía que lo iban a despedir, entonces él decía, bueno, entonces cuando me despidan, entonces a todos a estos a los que les hice favores, pues espero que me reciban, ¿no? Entonces el Señor alabó, digámoslo, esa actitud de esa persona, no porque sea bueno hacer cosas malas o hacer chorizos o hacer chanchullos, como dicen en Colombia y todo ese asunto, sino por la habilidad que tenía, ¿no? Por la sagacidad, o por la astucia como tal. Entonces el Señor recomendaba eso y decía, ganen amigos por medio de riquezas injustas para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. Pues el Señor está hablando de las moradas eternas. ¿Se acuerdan ustedes cuando alguno de pronto se acuerda qué son las riquezas injustas o a qué se refiere el Señor con las riquezas injustas? que no vienen de buena procedencia. Que no vienen de problema por precedencia. De la, pastor, eran de las ganancias que obtenemos del mundo, las ponemos a disposición de la iglesia. Ok. Sí. Bueno, las riquezas injustas, pues, o sea, una primera definición de pronto es lo que decía Esmeralda, que uno podría decir, sí, es todo lo que viene de mal habido, digámoslo así, ¿no? Por Pero el ejemplo, el Señor, tráfico. sí, pero no necesariamente a eso, ¿no? O sea, en ese contexto, acuérdense que uno no se puede quedar con solo un contexto de lo que uno entiende, ¿no? Porque el Señor, la Biblia en general, hay que buscar interpretaciones como tal, porque el Señor lo que está diciendo es, vea, ganen amigos por medio de esa riqueza injusta, porque cuando éstas falten o reciban en la morada eterna. Entonces, las riquezas injustas, como dice Shirley, no se refiere únicamente a dinero que sea obtenido de manera ilegal, ¿no? Sino que más bien puede entenderse, como dice ahí, a las riquezas materiales en general, o todo lo que uno tenga aquí en lo temporal, pues a la larga nada de eso, porque es injusta, porque nada de eso lo va a justificar a uno, ¿no? O sea, uno no puede comprar la salvación con las riquezas que esté aquí, ¿no? Entonces se refiere en términos generales a todas las riquezas en general de un mundo que es injusto, pero pues que no necesariamente uno, por ejemplo, yo trabajo en lo secular y me gano mi salario en lo secular, o sea, yo no estoy, a mí no me pagan, en la empresa donde trabajo no me pagan No, no me porque pagan porque soy.
porque soy pastor o porque predico allá en la empresa o porque tengo un consultorio de consejería en la empresa. No, a mí me pagan ahí por un trabajo que no tiene nada que ver con las cosas de Dios, ¿no? Entonces, esas riquezas no, yo no las gano Pastor, ilegalmente, pero son injustas en pastor, el sentido. Sí, señor. se puede entender entonces como riquezas injustas, digamos que no nos van a justificar, ninguna riqueza nos va a justificar Sí, no, no, ante no, los no, ojos no. de Dios. Por eso Exacto, son ¿no? injustas. Y por eso es que dice ahí, porque cuando estas falten, ¿por qué? Porque cuando nos muramos nosotros, pues ya esas riquezas ya vamos a dejar de obtenerlas, ¿no? Ya no las vamos a recibir. Entonces, si bien, obviamente, como repito, una primera definición que uno pudiera venirle a la mente es todo lo ilegal, pero no necesariamente en el contexto que el Señor está hablando ahí, en el contexto que está hablando es todas las riquezas que tenemos en este sistema que es injusto y que, como dice Braulio, no nos van a justificar, no nos garantizan la salvación para nada. Entonces, por eso el Señor dice, aprovechen ahora que tienen esas riquezas y ganen amigos, ¿no? ¿A qué se refiere con ganen amigos? Es lleven gente a los pies de Cristo y todo eso, porque cuando ya la riqueza no estén, entonces cuando ustedes vayan a la eternidad, pues les reciban en las moradas eternas. O sea, como quien dice, uno hizo tesoros allá, pero aquí, ¿no? O sea, aquí en lo temporal hicimos tesoros allá, ¿no? Entonces se refiere a eso, ¿no? De bienes que pueden llevar a... o sea, dinero que sabemos que en este sistema el dinero mal usado puede generar una cantidad de cosas, ¿no? O sea, el dinero que uno lo gane bien, pero Pastor. si lo usa mal, te puede llevar a la corrupción y te puede llevar a varias cosas. Sí, señor. Entonces, que eso es como decir que las almas que lleve uno a los pies de Dios son las riquezas que uno puede tener en el cielo. Pues digamos que eso puede ser, digamos que eso puede contribuir a esas riquezas allá, que es lo que habla allá de que dice que cuando ya las riquezas no estén, o sea, que ya no muramos, pues nos reciban en la morada eterna, o sea, cuente lo que hicimos allá, que es lo que es parte del inventario cuando uno llegue al tribunal de Cristo y las coronas, los galardones y todo lo que uno haya hecho aquí, de lo cual uno tiene que invertir bien aquí de lo que el Señor le ha dado, ¿no? Sí, 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 digamos que eso se refiere a eso también, ¿no? Ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso cuando hablemos de las riquezas, porque estamos hablando aquí de las riquezas también, pero más adelante también lo retoma, ¿no? Entonces, a la larga, esta primera parte que el Señor está enseñando aquí de los tesoros en el cielo, pues que nos quede claro, ¿no? Nosotros, primero cambiar nuestro enfoque, entendamos y tengámoslo bien claro de que nosotros estamos de paso aquí y no tengo por qué convencerlos a ustedes de que hay una eternidad, porque pues obviamente todo lo creemos y todo eso, pero entendamos también que nada nos vamos a llevar, disfruten de sus bienes materiales, compártanlo, lo que uno con esfuerzo logra ganar con la familia, de ese sus gustos y todo eso, pero también pensemos en hacer tesoros en los cielos, ¿no? En que nosotros podamos contribuir de una u otra manera a que la obra del Señor no se estanque, que siga como tal, ¿no? O sea, aportar y apoyar obras que nosotros entendamos y sepamos que realmente están contribuyendo para el reino de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Por eso él siempre nos está diciendo en eso de, no se enfoquen aquí, enfoquen en lo eterno. Ahorita más adelante vamos a retomar el tema cuando hablemos de la riqueza. Aquí estamos hablando de los tesoros en el cielo. Pero bueno, miremos esto de la lámpara del cuerpo, ¿no? El Señor dice en Mateo 6:22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, ¿no? Entonces, digamos, y cuando el Señor empieza a hablar de la lámpara del cuerpo y empieza a hablar del ojo y ya de cosas de esas, y porque nosotros veníamos con una seguidilla que tenía que ver como lo que les dije ahorita de cómo tiene que caminar el cristiano, bueno, que estamos viendo que cómo adora, o sea, eran como un manual de comportamiento, ¿no? Entonces después sale con esto de la lámpara del cuerpo y uno podría pensar de que uy, el señor se está saliendo del tema, de la línea de enseñanza que llevaba, pero no. Realmente esto hace parte de todo ese paquete porque a la larga lo que nosotros estamos recibiendo por medio de este sermón son recomendaciones de cómo vivir, ¿no? De una manera digna. Y esto es bien importante, esto del ojo como tal. Entonces, los ojos, hoy, ya de pronto usted lo ha escuchado, los ojos representan la ventana del alma, ¿no? O sea, ¿cómo explicaría uno eso de que los ojos son la ventana del alma? Porque uno conoce lo que ve. El conocimiento se basa en lo que ve.
puede ser, pero pensemos en una casa, ¿no? En una casa, eh, y pensemos en las ventanas de una casa, ¿no? Digamos, ¿qué le permiten a uno las ventanas, digamos, pensando en esa casa? O sea, si usted Que Ver entre hacia llega, el afuera. sol, que entre el aire. pero pensemos Ver, que ver, ver lo que hay afuera. ver lo que hay afuera, dependiendo de donde uno esté, ¿no? Porque si yo estoy afuera, por ejemplo, pensemos en cualquiera de ustedes, ¿no? Por ejemplo, en Esmeralda, ¿vale? Si yo estoy con Esmeralda, y obviamente yo estoy afuera, ¿no? Entonces yo digo, mira, los ojos de Esmeralda son la ventana del alma de Esmeralda. Es porque cuando uno en una casa, si yo estoy afuera, pues las ventanas me permiten, ¿qué? Ver, Visualizar Ver lo afuera. que está visibilidad. adentro. Ver hacia adentro, ¿cierto? Que sí. Entonces, en esta línea, los ojos son la ventana del alma en el sentido de que es por medio de los ojos que uno puede ver tantas cosas, ¿no? Porque ustedes, no sé si han visto un dicho que dice que que una mirada dice más que mil palabras, ¿no? Entonces, es por medio de los ojos se reflejan tantas cosas, tantas emociones, inclusive por medio de los ojos uno puede percibir el miedo de una persona, tantas cosas, ¿no? O sea, realmente la mirada dice mucho, por eso es que a veces cuando la gente tiene cosas que ocultar, evita mirar a la cara, ¿no? Evita mirar de frente porque los ojos desnudan. Entonces, en esa línea es como una ventana, ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante, ¿no? Que los estados de ánimo mismo se reflejan por medio de los ojos, ¿no? Y hay varios pasajes que hablan de esto de los ojos. eh, por ejemplo, primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria no provienen del Padre, no del mundo. Entonces, habla de los deseos de los ojos y todo eso, que era también lo que decía Pau ahora, de que es por medio de los ojos que uno puede captar, ¿no? Porque acuerden que el ojo, bueno, ya han escuchado eso ustedes, que los ojos no saben lo que ven, ¿no? Los ojos no, el ojo simplemente es un órgano que permite captar una imagen, ¿no? Y por medio de la luz y todo eso, y esa imagen inmediatamente es enviada al cerebro, y la información que tenemos en el cerebro es que nos dice qué es eso, ¿no? Por eso a veces uno ve cosas que antes no había visto, y a todos nos ha pasado que cuando vemos algo que es primera vez que lo vemos, uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, y uno tiene que mirarlo y uno dice, y uno no sabe qué es, pero ya la imagen ya quedó aquí, ¿no? Y ya la próxima vez que lo veamos, uno no va a decir qué es eso, ¿no? Uno ya sabe qué es porque ya lo vio. Pero cuando hay una primera vez, eso es como cuando uno comienza a meter información, ¿no? Segunda de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado de la codicia, son hijos de maldición. Ahorita retomamos eso. Mateo 18:9 dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Bueno, Proverbios 24:25, tus ojos miren lo recto. Entonces, eh, era lo que les decía ahorita, ¿no? Cuando dicen que tienen los ojos llenos de adulterio, no es que uno pueda tener el ojo lleno de adulterio, ¿no? El ojo no se llena de nada, el ojo lo que se llena es de imágenes. Lo que se llena, lo que indica ahí es la manera de mirar, ¿no? Acuérdense que el ojo no, como les dije ahorita, no sabe lo que ve, simplemente capta la imagen, ¿no? Entonces, es la información, ¿no? La que nos dice qué es. Entonces, cuando dice que tienen el ojo lleno de adulterio, pues no es el ojo como tal, sino es una mirada siempre tratando de adulterar como tal, porque lo que interpreta, lo que el ojo ve es lo que está en la mente, ¿no? Entonces, y ahora que hablo de la mente, pues inmediatamente viene el tema de los miembros de la mente, ¿no? Que Santiago menciona en 4:1, que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos si no es entre vosotros, ¿no? De vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros. Y también Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, miren que Santiago y Pablo hablan de los miembros, ¿no? Los miembros de la mente, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de los miembros de la mente. Pero recordemos esto de que tal vez lo hemos tocado en varios domingos, o tanto en la iglesia como en el programa de la radio, del tema de nuestra identidad, ¿no? De saber qué es lo que nosotros somos, de dónde venimos, para dónde vamos, nuestro propósito de vida. Y hemos insistido en que la identidad, precisamente eso, lo que nosotros somos, depende mucho de la información que uno tiene en la mente, ¿no? Y por eso hay un principio en la iglesia que dice que el que no sabe quién es en su mente, pues su vida no vale nada, ¿no? No tiene identidad, o sea, no tiene dignidad, no tiene nada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los miembros de la mente? ¿Ustedes se acuerdan? Hay tres miembros de la mente que generalmente uno menciona. ¿Se acuerdan de ellos?
imaginación, Ujú, memoria, ujú, razonamiento. no. Pero ahí anda, Ya, ¿no? ajá, razón. Pero bueno, es imaginación, memoria y los pensamientos, ¿no? Pero sí, tiene que ver, los pensamientos tienen que ver con, esos son los miembros, ¿no? Los pensamientos, la memoria y la imaginación. Digamos, la memoria es todo lo que se va almacenando, almacenando ahí, almacenando. Los pensamientos es, digamos, lo que uno razona como tal y todo ese asunto. Y la imaginación, pues es esa capacidad que todos tenemos de imaginar cosas, ¿no? O sea, uno por medio de la imaginación uno hace bueno, yo no me, ustedes no tienen ni idea de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Uno puede ir hasta Rusia y ir y volver en una carrerita por medio de la imaginación, ¿no? Entonces, pero todo eso depende de la información que tengamos en la mente, ¿no? Pensar, razonar, eh, depende de la información que tengamos. Va a ser tan natural como información natural tengamos o va a ser tan espiritual como información espiritual tengamos, ¿no? Entonces, un razonamiento natural que se hace con información natural, pues nos llevará obviamente a conclusiones naturales. Entonces, la persona que solo tenga información natural en su mente, pues todo lo espiritual le parecerá una locura completamente, ¿no? O sea, es locura como tal. Entonces, tan solo una persona cuando nace de nuevo es que comienza a involucrar información espiritual. Entonces, la conciencia espiritual se activa, empieza, arranca ahí en el nuevo nacimiento, ¿no? Y comenzamos a meter información. Por eso es que es bien importante uno llenarse de palabra porque esa es la que alimenta la conciencia espiritual. Y entonces en uno comienza lo espiritual con lo natural a lidiar ahí, que es lo que Santiago decía de que el conflicto de los miembros, ¿no? Y entonces, ¿quién va a ganar el pulso? Pues el que esté más fuerte, ¿no? Entonces, ya lo natural lo hemos alimentado desde que nacimos, entonces es importante darle duro a la parte espiritual para que, por lo menos, emparejar las cargas y después que lo espiritual comience a tomar el control, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros tengamos una conciencia espiritual, empezaremos a ver las cosas, por eso es que por eso le dice todo esto para llegar ahí, porque eso que habla el Señor de que los ojos son la ventana del alma y que realmente es lo que dependemos mucho de lo que miramos, depende de la información. Entonces vamos a empezar a visualizar las cosas de una manera diferente, ¿no? Y por eso es que el Señor le decía a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios, ¿no? Entonces, ahora no quiere decir que Nicodemo estaba ciego, claro que él podía ver, pero no podía ver exactamente el reino de Dios. Porque acuerden que aunque Nicodemo Juan del Señor y le dijo, Señor, yo creo que tú sí eres, pero no estaba del todo seguro y claro, él decía, nadie podía hacer las cosas que tú haces, pero bueno, ellos no habían nacido de nuevo y no podían ver claramente las cosas. La mayoría del Sanedrín y todo eso tenían mucha información y todo eso, pero no podían ver las cosas como de Dios, digámoslo, con la claridad que uno hubiera querido, ¿no? Entonces, y es por esa razón que dos personas, aunque vean lo mismo, la interpretan de manera diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el concepto de la muerte entre dos personas, una con información natural y otra con información espiritual, aunque sea la misma muerte, puede ser diferente, ¿no? Pensemos en la muerte de una persona y dos familiares, uno con información natural y otro con información espiritual, lo pueden asimilar de una manera totalmente diferente, ¿no? La depresión, la cárcel, bueno, tantos ejemplos que hay de cómo lo pueden ver las personas dependiendo de la información que tengan en su mente. Entonces, para esto es bien importante. Recuerda que nosotros nacemos con la memoria en blanco. Cuando nacemos de bebés no tenemos nada en la mente, comenzamos a meter información como en un computador, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vayamos metiendo información, vamos a pensar de acuerdo a la información que tenemos y si pensamos bien, pues sentimos bien. Esas son cositas que ya nosotros ya hemos compartido, ¿no? Parte, por ejemplo, hay tres pilares importantes que es la familia, Dios, el Dios de la religión y la sexualidad, que uno los aprende primero desde un punto de vista natural, ¿no? Natural, digámoslo así. A uno le enseñan, antes de venir a los pies del Señor y todo eso, un concepto de familia, ¿no? La gente que vive apartada de Dios. La última vez que creo que vi, no sé cuántos tipos de familia habían, pero eran casi 20 tipos de familia, ¿no? Porque hay establecido como lo que es una familia. Entonces, pero por ahí anda, ¿no? Y el concepto de Dios, pues ni se diga, ¿no?
pues es el Dios de la carne, el Dios que uno conoce, el Dios de la religión, el mismo Dios que Pablo decía que ese Cristo que conocimos en la carne no hay que desecharlo, que no sirve para nada, pero ese es el Dios que uno conoce, ¿no? El Dios que uno de niño va conociendo y va creciendo cuando uno crece en la religión tradicional. El Dios que todo lo acepta, el Dios que ni siquiera puede ver todo, ¿no? Porque a veces uno le esconde cosas y cree que Dios no lo está viendo, ¿no? O gente que se va para otra ciudad a pecar porque allá nadie lo conoce, porque cree que Dios allá no lo va a ver, o cosas de esas, ¿no? Y la parte de sexualidad, pues es la misma, la que conocemos fuera de Dios, entendiendo que sexualidad que es, pues tener relaciones sexuales. Entonces, por eso, y muy ligado al amor, ¿no? Que uno, la famosa prueba de amor que entre las parejas, que si tú me amas, dame la prueba de amor, y la prueba de amor es simplemente tener sexo, ¿no? Pero bueno, son conceptos que uno aprende en lo natural y cuando uno viene a los pies del Señor y comienza a cambiar todos esos conceptos, y a meter información espiritual, pues comienza a ver las cosas de una manera diferente, comienza a ver la familia diferente, comienza a ver a Dios de una manera diferente y comienza a ver la sexualidad como tal o el amor mismo de una manera diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, formar una familia, pues la gran mayoría de la gente lo hace con información natural, ¿no? No con información de Dios. Entonces, no es extraño ver familias pues destruidas, hogares nada que ver, ¿no? Entonces, ¿me entienden por qué? Porque lo hace uno con la propia moral de uno, no la propia moral de Dios. Ya cuando uno viene a los pies del Señor, y yo me puedo poner como ejemplo, digámoslo, y aquí que está mi esposa, está mi hija y todo eso, de que nosotros formamos nuestra familia fuera del reino de Dios y siempre hubo esos riesgos y esas cosas de que la familia se desbaratara, las peleas aquí y allá y el agredirse uno al otro en la parte, pues no de golpe ni mucho menos, pero sí de palabra y cosas. Entonces fue hasta el momento en que uno viene a los pies de Cristo y pone a Cristo en la mitad y todo eso, que uno comienza a tener un concepto de familia diferente, a caminar de una manera diferente, a ver de una manera diferente, y entonces uno comienza a valorar la familia bajo la mirada de Dios. Y entonces comienza a tener cierto valor, a apreciar, digámoslo, eso. Y después en el ejemplo de la familia, pero igual ocurre con todo lo demás, ¿no? Entonces, toda la información al final pues forma nuestra identidad, ¿no? Y un ejemplo de la imaginación, bueno, obviamente Esmeralda sí sabe o sí interpretaría bien este concepto que si yo les digo a ustedes, imagínense a un hombre buscando camello, ya, y ya más de uno sabe porque siempre pongo el mismo ejemplo, pero pues, los que sepan no digan, pero por ejemplo, alguien que no sepa qué se imagina esa frase, usando su imaginación, descríbame qué es lo que se pudieron imaginar. Yo trabajo ¿Por qué sabes tú que es un trabajo, Jorleni? ¿Por qué, porque, por qué te imaginaste pues, eso? porque he escuchado eh, que lo usan como una forma de decir trabajo, Pero camello. ¿a quién se lo has escuchado? Por lo general a los colombianos. Ah, bueno, entonces ese es un buen ejemplo. Jorleni se lo puede imaginar porque ya ha escuchado, o sea, ya tiene información. Pero digamos, los que no han escuchado eso no se lo puedan imaginar, que en Colombia se usa eso, ¿no? Al trabajo se le dice camello. Y uno le dice, mira, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue ayer? Y dice, no, madre, tuve mucho camello. ¿Entiendes? Entonces, ese es un concepto, pues, muy de allá, ¿no? Entonces, alguien difícilmente se podría imaginar eso. A lo mejor alguien podría decir, no, me imaginé a alguien allá en el Sahara, en el desierto, buscando un camello para tomarse una foto, o algo así, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy sencillo de que la imaginación, todo depende de la información que uno tenga en la mente, ¿no? Y uno podrá ver las cosas dependiendo de la información que tenga, ¿no? Pero bueno, retomando, Pastor, sí, señora. ajá. Entonces, uno se podría preguntar realmente a veces que si nosotros estaremos haciendo buen uso de la información, de acercarnos a Dios, de las cosas de Dios, si tengo una buena, unos buenos pensamientos, me imagino, la memoria, o sea, todos los miembros de la mente entrarían ahí en ese caminar cristiano. A veces tal vez
nosotros imaginamos que tenemos un Dios bueno, bueno, y estamos pecando. Yo me imagino, ah, no, Dios sí, sí me perdona porque Dios es bueno, amoroso. Entonces, los miembros de nuestra mente, de nuestra cabecita, nuestros pensamientos, ¿será que a veces los estaremos utilizando bien para esa información y para el caminar cristiano? Ahora, Bueno, como das ese ejemplo del camello, hay mucha gente que no conoce ese concepto, lo conocen en ciertos lugares, digámoslo. Hay mucha gente que habla de un Dios tal vez que sí, que es castigador, que te manda al infierno, que te condena. Entonces, ahí diría uno, por eso es la información que tenemos de ese Dios, que a veces la tenemos así como medio confundido o qué. bueno, a veces medio confundida, a veces ni siquiera ni siquiera hay la información, ¿no? Entonces, un problema serio que se tiene a nivel del pueblo de Dios es precisamente lo que la misma Biblia advierte, ¿no? Que el pueblo perece por falta de conocimiento y entendimiento. Acuérdense, si no hay conocimiento, no hay razonamiento, no hay entendimiento, no hay imaginación, como dice Milena. Entonces, eh, pensemos, y lo puedo decir yo los que hemos sido católicos, uno tenía poca información porque uno no lee la Biblia, ¿no? Y lo que le dan en la misa es simplemente un libreto que ya está ahí y se lee una palabra que ni siquiera se explica. Entonces, uno difícilmente, la gente que sigue siendo católica difícilmente se imagina en una vida en el infierno. ¿Por qué? Porque la información que ellos tienen es diferente, es una información de que nadie, que todos somos hijos de Dios y que todo mundo cuando alguien muere puede ser el que sea, descansa en la paz del Señor, eso es la información que tienen y entonces esa información los lleva a imaginarse eso. Entonces, ellos se imaginan, ¿no? Si yo me muero, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pues que tenga que estar un tiempito ahí en el purgatorio esperando a que acá recen y recen o den alguna ofrenda para que yo me den entrada ya al cielo. Entonces, eso es lo que su imaginación lo lleva porque esa es la información que tienen, ¿no? Eso en la parte católica. Ahora, en la parte de las iglesias cristianas, pues es lo mismo, ¿no? O sea, la gente que no entra en el proceso por eso hablábamos el domingo también inclusive de que vivir cumpliendo el propósito de Dios pues es haciendo la voluntad de Él, ¿no? Y la voluntad de Dios se mueve en dos pilares, que siempre lo hemos insistido en la iglesia, y es primero que nadie se pierda y segundo que la gente lo conozca, porque los dos pilares son importantes. Si uno le entrega su vida al Señor, pero no entra en el otro de conocerlo por medio de su palabra y todo eso, no va a tener la información suficiente como para decir, imaginarse las cosas que yo puedo tener si camino bien, pero también imaginarme las cosas malas a las que yo puedo incurrir si camino mal o retrocedo, ¿no? Entonces se quedan estancados ahí y por eso al final no avanzan, no hacen nada, no crecen, no fortalecen la relación, no aportan. Y lo más probable es lo que el mismo principio que nosotros manejamos en la iglesia, que el que piensa como antes, o sea, el que sigue teniendo la información de siempre, la de antes, pues tarde o temprano va a vivir como antes, ¿no? En línea lo que tiene en su mente, porque no hay otra forma, ¿no? O sea, nosotros no podemos ir más allá de lo que tenemos en la mente porque eso es lo que somos. Entonces, si no hay información, pues no hay avance, no hay nada, ¿no? Ujú. Ok, entonces retomando esto de los ojos, recordemos que siempre hay dos formas de mirar, ¿no? O sea, si vemos como Dios ve, eso es Cristovisión, si vemos como la gente ve o como el mundo ve, es cosmovisión. Siempre va a haber dos formas de ver, esas son las únicas dos formas que hay, no hay más. O lo vemos como lo ve Dios o lo vemos como lo ve el mundo. No hay un tercera opción. Deuteronomio 30:19 dice, he puesto delante de ustedes la vida, la muerte, la bendición, la maldición, escojan, ¿no? Y bueno, lo que hablamos ahorita de cuando el Señor decía, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échale de ti, no es sacarse el ojo, sino simplemente que dejemos de ver con una cosmovisión y comencemos a ver con una cristovisión. Es decir, hagamos el chic, cambiémoslo y cambiemos la forma de ver las cosas. Y por eso en Isaías el Señor decía, no llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, no teman a lo que ellos temen. En otras palabras, dejen de estar viendo las cosas como la gente las ve y comiencen a verlas como las ve Dios. ¿Para qué? Para que Amén. no teman lo que la gente teme y para que no vean lo que la gente ve. Entonces, en esa Amén. línea dice que el ojo es la lámpara del cuerpo, ¿no? Entonces, entendiendo que el ojo es la forma, no es el órgano que tenemos aquí, sino la forma de razonar, la forma de mirar, la forma de interpretar lo que uno es, ¿no? Y cuando dice la lámpara del cuerpo, entonces el ojo es esa forma de ver y el cuerpo ¿qué es? Nuestra vida, ¿no? Nuestro caminar.
Entonces, acuérdese que cuando uno está caminando y dice que la palabra es lámpara a mis pies, ¿no? Entonces, si la palabra es la lámpara a mis pies, la lámpara me va marcando la ruta, paso a paso, por dónde debo ir. Entonces, cuando dice que el ojo es la lámpara del cuerpo, pues esa forma de razonar, esa forma de mirar, esa forma de interpretar también me va a indicar la forma en la que yo debería caminar, ¿no? Cómo debería ser mi vida, ¿no? Entonces, por ahí anda, ¿no? Ok, ahora dice, por ejemplo, ¿qué versículo podríamos usar para reforzar este concepto? Bueno, realmente no es un versículo, es un pasaje o es una historia, eh, porque siempre viene la pregunta, ¿no? Entonces, si la forma de mirar es importante, entonces tenemos que hacernos preguntas, ¿no? ¿En quién tenemos nosotros puesta nuestra mirada? O sea, entendamos eso de que el ojo es la lámpara del cuerpo. Entonces, lo que nosotros miremos, ya sabemos que mirar no es enfocar, sino interpretar, razonar, entender todo eso. ¿En quién tenemos nosotros puesta nuestra mirada o en qué nos estamos enfocando, ¿no? Entonces, porque acuérdate que hay dos opciones siempre, o de Dios o el mundo, ¿no? Entonces, este ejemplo de lo que le pasó al pueblo de Israel, en Éxodo 3:8 vino una promesa de Dios para el pueblo, ¿no? Yo creo que Milena, tú tienes el micrófono abierto, ¿sí? Bueno, porque oigo un eco y como estamos relativamente cerca, lo oigo desde acá. Entonces dice eso 3:8, vino una promesa de Dios para el pueblo, dice, he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del ateo, del amorreo. Entonces, esa fue la promesa. El Señor le hizo una promesa al pueblo, los voy a sacar de aquí de la esclavitud, los voy a llevar a una tierra prometida. Entonces, la promesa fue para todo el pueblo, para todo. La promesa fue para todos, ¿no? Pero después vino un mandato del Señor que le dijo ya en Números 13:1-2, ya cuando ya estaban relativamente cerca de la tierra, y le dijo el Señor a Moisés que enviara hombres para que reconocieran la tierra. Como dice, sí, hubo la promesa y ya después estaban cerca de alcanzar la promesa, le dijo, mande hombres para que reconozcan la tierra. Y acuerde que Moisés, ¿a quién mandó Moisés? A 12 espías. Mandó dos espías, ¿cierto? Entonces mandó dos espías. Nosotros sabemos, ya conocemos pues la historia de que al final el pueblo se dividió en dos grupos, ¿no? Los que sí recibieron, los que pudieron disfrutar de la promesa y los que no, ya sabemos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué fue lo que pasó con eso? Bueno, los que no alcanzaron las promesas concentraron su mirada en los gigantes. Acuérdate que esos dos espías hubieron 10 que vinieron, los 12 vieron lo mismo, ¿no? Los 12 vieron la misma tierra, leche que fluye leche y miel, pero que habían gigantes ahí. Entonces, pero hubo 10 de ellos que concentraron su mirada en los gigantes, ¿no? Decían, uy, sí, ahí está la tierra, fluye leche y miel, tremenda esa tierra, pero hay unos gigantes que nos van a aplastar como cucarachas. Entonces, ellos enfocaron su mirada en los gigantes, ¿cierto que sí? Entonces, ahí hay que tener presente algo, ¿no? Las grandes promesas de Dios pues siempre van a estar rodeadas de gigantes, ¿no? Porque las bendiciones de Dios hay que pelearlas, o sea, las bendiciones de Dios no son gratis y no, hay que pelearlas y por eso, pues por eso es que eso de que bendecido, prosperado en victoria, pues sí suena muy bonito, pero si uno quiere estar en victoria, uno tiene que pelear batallas, ¿no? O sea, y no solamente pelearlas, sino ganarlas. Entonces esos 10 espías se llenaron de miedo, se concentraron no concentraron su mirada en la promesa, sino en el problema, básicamente. Y entonces al final vinieron a contarle al pueblo su versión y hubo gente que les creyó, ¿no? Y entonces a raíz de eso, muchos querían volver a Egipto otra vez y volver a la esclavitud, que es exactamente lo mismo que le pasa a más de uno cuando se enfrenta al primer obstáculo, a la primera adversidad. Muchos quieren regresar al mundo, ¿no? Y ni siquiera quieren regresar al mundo, muchos regresan al mundo. Es una realidad, ¿no? Hay gente que le falta, eh, pues, esa gallardía, esa valentía, ese esfuerzo, de- o sea, adversidades. Paciencia. Adversidades siempre van a haber, ¿no? Y gigantes siempre van a estar ahí. Pero bueno, el caso es que esos 10 espías se concentraron en los gigantes, vinieron y convencieron a una cantidad de gente que les creyó y se enfocaron más en el problema que en las promesas. Eso no alcanzaron a disfrutar. Pero los que sí alcanzaron a disfrutar de las promesas, pues pusieron su mirada más bien en la promesa que en el problema, ¿no? Entonces, los dos espías vinieron y dijeron, sí, ahí está la tierra, ahí fluye leche y miel, hay gigantes, sí hay gigantes, pero bueno, más grande es el que está con nosotros. Entonces, ellos vinieron a contar su versión porque vieron lo mismo, ¿no? Hubo gente que les creyó porque se enfocó más bien en la promesa, no en la adversidad, en el problema. Entonces, si uno quiere alcanzar las promesas de Dios, el propósito de Dios,
pues debe mirarlo a Él, ¿no? Y debe agradarlo a Él, como dice Hebreos 11:6, y para eso necesitamos fe, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando digo que sin fe, que necesitamos fe para agradar a Dios, podríamos entender que, qué es lo que necesitamos para agradar a Dios. Obediencia. Obediencia, Fe, sí. fe. Fe, sí, pero es fe, pero digamos que la fe podríamos reemplazarla por otra cosa. Conocimiento y relación. Conocimiento, Chile, exacto. Eso es conocimiento. Acuérdate que veníamos hablando de los miembros de la mente y que todo depende de la información que tengamos aquí, ¿no? Todo depende de la información, conocimiento. Cuando la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios, sin conocimiento de Dios no lo vamos a poder agradar. Entonces, por eso hubo gente que dijo, hombre, conocemos a Dios, o sea, yo conozco a Dios y sé la promesa que Él tiene y sé que Él tiene cosas para mí. Entonces, yo lo voy a obedecer, como decía también ustedes ahí, pero entonces para eso necesito información, ¿no? Entonces, si nosotros, no, vea, la mayoría de la gente quiere que Dios lo honre a uno, pero Dios dice, yo honro pues al que me honre, ¿no? O sea, primero, ¿me entiendes? Porque eso es de reciprocidad. Y honrar, ¿qué es? Honrar es realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona, público, ¿no? O sea, honrar, y ahora, decir, pastor, yo no puedo honrar a Dios en lo secreto, pues eso no correspondería, digámoslo, al concepto mismo de honrar, ¿no? O sea, cuando uno honra a alguien, es algo visible, ¿no? O sea, ¿me entiende? Algo que sea público, que la gente lo vea, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ahí, ese es un buen ejemplo, digámoslo, de dos maneras de mirar, ¿no? O sea, acuérdese, los dos se vieron lo mismo, unos se concentraron en el problema, otros en la solución. Entonces, ahí es donde nosotros, como creyentes, debemos cuidar realmente en dónde enfocamos nuestra mirada como tal, ¿no? Porque de acuerdo a la información que nosotros recibamos o que aceptemos y que admitamos, eso nos va a llevar a actuar, ¿no? Eso nos va a llevar a que actuemos porque uno actúa conforme a lo que cree, ¿no? Por eso dice que el justo, por la fe, es decir, por la información que tiene, de esa manera actúa, ¿no? Lo que uno aprueba en la mente, eso es lo que uno anhela, ¿no? Y siempre les pongo ese ejemplo trillado de la hamburguesa y el plato de vidrio molido, ¿no? Que uno una hamburguesa la prueba como alimento, uno la prueba en su mente, entonces yo me imagino una hamburguesa y inmediatamente me dan ganas de una hamburguesa y me da hambre, ¿no? Y lo apruebo. Pero si me imagino un plato de vidrio molido, yo eso no lo apruebo en mi mente, entonces a mí no me apetece un plato de vidrio molido, ¿para qué eso no? Es un ejemplo muy sencillo, pero siempre funciona. Ok, Y pastor, así como dice la palabra, que tales son los pensamientos del hombre en su mente, tal es él, sí, o sea, definitivamente uno es lo que lo tiene que en la tiene en la mente, mente. uno va a actuar conforme a lo que tiene en la mente, uno va a sentir de acuerdo a lo que tiene en la mente, uno va a decidir conforme a lo que tiene en la mente, y si uno es una persona íntegra, pues uno visiblemente la gente va a ver que uno hace en línea a lo que uno piensa, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, a eso se refiere el Señor con que dice que el ojo es la lámpara del cuerpo, ¿no? O sea, por los ojos entra todo, los ojos no. El Ahora usted dirá, pastor, pastor, pero usted está diciendo que por el ojo entra todo y los cieguitos, ¿qué hacen? Dice, bueno, obviamente es un sentido figurado, porque estamos hablando de que por el ojo entra la información, ¿no? Pero digamos, si uno es ciego, ¿por dónde le entra la información? por los oídos. Por los Eh, oídos, ¿no? O pastor, por los digamos, sentidos, ¿no? por los sentidos, eso le iba a decir, o sea, como eso, los sentidos son como puertas espirituales y Ujú. tenemos que cuidar los sentidos, tanto los ojos como los oídos, lo que hablamos, lo que hacemos. Eso O sea, es todo como eso, cuidar para todos los, cuidar nuestra mente y todos estar los enfocados sentidos, en Dios. digamos, la información, lo que forma nuestra conciencia natural o nuestra conciencia espiritual, esa información audiovisual, ¿no? Audiovisual. ¿Por qué se llama audiovisual? Porque entra por los sentidos, como decía Lady. Audio porque es por lo que oímos, lo que hablamos, y visual por lo que vemos, ¿no? Lo que vemos. Y en la manera de los sentidos, pues el tacto, ¿no? Hay mucho, por lo que uno toca y todo eso, también entra información. Ok. Bueno, eso es, digamos, lo de la parte del ojo. Eso del Dios y las riquezas que es parte de la continuación de lo que hablamos allá de los tesoros en el cielo, porque el Señor decía allí de servir a dos señores, no se puede servir a dos señores, porque uno termina amando a uno y aborreciendo al otro, ¿no? Y él se refería prácticamente a Dios y a las riquezas, o en otras palabras, a Dios y al dinero, ¿no? Entonces, ya nosotros conocemos y sabemos que
Dios no tiene problema con el dinero, el principio de todos los males es precisamente el amor al dinero, ¿no? El dinero en sí mismo no es ningún pecado, o sea, no es pecado tener dinero, o sea, de hecho, grandes siervos de Dios eran personas muy adineradas, Abraham y toda esa gente, ellos tenían mucha plata, ¿no? Entonces, lo que uno pueda hacer, las capacidades que cada uno tenga de generar riquezas, trabajar, dedicarnos a nuestros negocios, eso está bien, ¿no? Y mire, y Primera de Tesalonicenses dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, la palabra es clara, ¿no? Y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica es, cada uno ocúpese de sus negocios y de una manera honesta, trabajen, porque el Señor nos da esa capacidad de generar. Entonces el dinero no es problema, eso ya lo sabemos. Y les decía, bueno, que la misma Biblia dice en Génesis 3:2 que Abraham era riquísimo, o sea, era re riquísimo, y eso no fue nunca un impedimento para que él agradara a Dios, ¿no? Ahí lo que hay que cuidarnos es que uno se vuelva esclavo del dinero. Eso sí, sí es un problema realmente, porque cuando uno, acuérdate que uno es esclavo de lo que lo vence, ¿no? Entonces, si uno es esclavo del dinero, uno comienza a darle el señorío de la vida de uno al dinero, ¿no? Entonces, son las cosas materiales las que comienzan a marcar un rumbo, digamos, el rumbo de la vida de uno como tal, ¿no? Entonces, el dinero es parte de nuestra vida, parte de la historia, o sea, las primeras monedas nada más a modo de información general, por allá en el siglo V antes de Cristo se generaron las primeras monedas del emperador Alejandro Magno fue el que generalizó todo el uso del dinero para comercializar y todo eso, ¿no? Entonces, todos, yo creo que todos los que trabajamos, pues trabajamos por dinero, ¿no? A veces a uno le dicen que el amor a la empresa y ejercer la profesión, sí, todo eso es muy lindo, muy romántico, pero a la larga, créame que uno, si a mí, yo puedo amar mucho a la empresa en la que trabajo y los principios y el aporte y todo eso, pero el día que dejen de pagarme, pues dejo de ir a trabajar, ¿no? O sea, esa es una realidad. Entonces, precisamente para eso se generan negocios, pues para eso, ¿no? Entonces Dios sabe, o sea, el Señor sabe que nosotros necesitamos dinero para nuestras necesidades, Él lo sabe como tal, pero también sabiendo lo peligroso que es y digamos, lo tentador que es, siempre nos instruye, digámoslo, para que haya un uso correcto del dinero, ¿no? Entonces, el Salmo 62 dice, no confiéis en la violencia, ni en la rapiña, ni os envanezcáis, si se aumentaren las riquezas no pongáis el corazón en ellas. Dice, siempre hay muchos versículos que tratan de conducirnos precisamente para que no caigamos en esos peligros. ¿Y cuáles son esos peligros? Digámoslo, cuando nuestra vida está dominada por las riquezas. Bueno, el primer peligro, Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, también eso es vanidad. Entonces, el primer peligro es creer que básicamente en el dinero nosotros podemos encontrar la satisfacción de todo lo que necesitamos, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice... eh, ¿Cómo es que dice? Para comprar para esto el dinero. Bueno, que dice que un dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Bueno, hay unas frases ahí que son bien, que realmente lo dicen, ¿no? Pero hay gente que realmente sí lo cree, que es en el dinero que uno encuentra la felicidad y todo eso. Y entonces uno se preguntaría, ¿y entonces por qué hay gente tan rica a veces que se suicidan, ¿no? Se deprimen y todo eso. Entonces, es una falsedad. Ahora, no estoy diciendo que el dinero no se necesite, el dinero. Es más, la gran mayoría, y los que somos casados aquí, sabemos que la gran mayoría de los problemas a nivel de matrimonio y discusiones al interno siempre son por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, cuando las finanzas están estables en un hogar, hay muchas cosas que vuelven a la normalidad, o sea, porque, ¿me entiendes? Eso es algo que estresa, digamos, la falta de dinero, porque pues nosotros necesitamos eso, pero no pasar, digámoslo, a ser esclavos de él, ¿no? Y a tratar de conseguirlo a costa de lo que sea, ¿no? Para eso el Señor nos ha dado ciertas capacidades. Entonces, pero una realidad es eso, no pensar que el dinero nos va a satisfacer todo. No, no, el dinero sirve y todo eso, pero no sacia muchos vacíos del corazón, ¿no? Puede llenar cuentas de banco, puede llenar billeteras, pero difícilmente puede llenar corazones como tal. Y acuérdense que la pobreza, ¿acuerdan del asunto de la pobreza y la miseria, ¿no? La pobreza está en el bolsillo porque el dinero va y viene, ¿no? Pero aquí en la mente está la miseria, ¿no? O sea, uno puede estar lleno de dinero, pero
en la mente puede ser un miserable, ¿no? De hecho, hay mucha gente que tiene, hay mucha gente tan miserable que lo único que tienen es plata, ¿no? Entonces aquí es donde radica todo. Pastor, que ¿Perdón? dice que también que la sabiduría vale más que las piedras preciosas y el dinero. Sí, por eso hay gente, abro un paréntesis, aquí, y yo creo que en todos los países pasa eso, ¿no? Aquí en Costa Rica a veces han pasado documentales de gente que se ha ganado la lotería y tiempo después los entrevistan y dicen, no, hombre, yo maldigo ese día que me gané toda esa plata porque ahí se me destruyó la vida y que no sé qué. Y entonces uno se pone a pensar y dice, qué raro, hay gente que ganarse tanta plata y que eso fue la perdición para ellos, con tanto que uno podría haber hecho con ese dinero, o sea, tantas cosas buenas que uno con una buena mentalidad, ¿me entiende? Siendo ecuánimes, con dominio propio, bueno, tantas cosas, pero hay gente que no puede manejar eso, ¿no? ¿Por qué? Por lo que dice Lady, porque no tienen sabiduría, no tienen entendimiento. Ok, bueno, dice Eclesiastés 6:7, pero todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo su deseo no se sacia, ¿no? Entonces, eh, primero, obviamente, primer peligro, que creer que el dinero va a satisfacer todo, ¿no? Realmente no es así. Hay un segundo peligro en Eclesiastés 10:19, mire que casi todos son ejemplos, son enseñanzas de Eclesiastés, precisamente de alguien que tuvo mucho dinero, ¿no? ¿Quién fue ese alguien? Salomón. Salomón. Salomón, ¿no? Eclesiastés 10:19 dice, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Eso decía Salomón. Y entonces ese es el segundo peligro, ¿no? Creer que el dinero es la solución para todos los problemas y necesidades de nuestra vida. Ahora sí dice, pastor, ¿y en qué diferencia es el primero? Bueno, el de acá es creer que el dinero podemos encontrar la satisfacción de nuestra alma, ¿no? O sea, acuérdense, nada material te compra algo espiritual, ¿no? El dinero te puede llenar la billetera, la cuenta, la cena, el ropero, todo eso, pero hay vacíos del alma, vacíos del corazón que nada, ningún dinero lo llena, ¿no? Y esto que está acá es creer que el dinero es la solución de todos los problemas y necesidades, ¿no? Y entonces comienza uno a desplazar a Dios creyendo que uno, pues si tengo dinero, ¿para qué? Ya no necesito a Dios, ¿no? Entonces, eh, si usted, y es precisamente lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Si usted no tiene, digamos, una mentalidad, una cristovisión, digámoslo así, el dinero te puede llevar a la perdición, ¿no? Entonces, insistimos en eso, no podemos negar que el dinero es una herramienta muy útil, te puede abrir muchas puertas, te puede llevar a hacer cosas pues, tremendas, para bien y para mal, lo que sea. eh, Porque el dinero, pues obviamente nos da capacidad, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales, ¿no? Es una realidad. O si no, preguntémosle al hijo pródigo, ¿no? Que mientras tuvo dinero, tuvo amigos y después ya quedó solo, ¿no? Pero al final, el dinero, pues nos da una capacidad natural, un poder de hombre como tal, y todo lo que sea natural y todo lo que sea humano, pues al final es limitado, ¿no? Y llega un momento en que se acaba también. Pero, digamos, para Dios es el único que nada es imposible, ¿no? Entonces, no creamos que el dinero, ahí está todo. O sea, si estamos, por eso cuando el Señor dice, apartados de mí no pueden hacer nada, incluyendo la parte del dinero, ¿no? Entonces, tener dinero no es malo, insisto en eso, pero tengamos una cristovisión para poder que no nos enseñoremos, digamos, Él no se enseñore de nosotros, sino que nosotros más bien nos enseñoremos de Él. El pastor que el único que llena los vacíos del hombre es Dios. Sí, sí, no hay más. O sea, es lo único. Hay un tercer peligro, ¿no? Que es, como dice Santiago 5:2, dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes de fuego, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces, hay un tercer peligro, es que precisamente y por el mismo dinero y todo eso, es que uno se vuelva avaro, ¿no? Y creer que el acumular le genera a uno tranquilidad y seguridad. Eh, pues eso también es un peligro, ¿no? Que nuestra seguridad repose en que tengamos recursos, que insisto, ¿no? O sea, usted dirá, pastor, pero tener dinero ahorrado y tener allá, uno le da cierta seguridad. Sí, sí, está bien, eso no es que esté mal, sino que, y no es que esté mal, ¿no? Sino que uno crea que realmente el acumular y acumular, como aquel que tenía su lleno de trigo y decía, uy, no, ¿ahora qué hago? En vez de compartir o invertir
invertir, más bien dijo, hizo otro depósito para seguir y seguir acumulando, ¿no? Entonces, mira lo que dice Proverbios 27-24, dice, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Entonces, ahí la recomendación siempre es eso, ¿no? El tema de la acumulación, una cosa es tener sus reservas y otra cosa es acumular como tal, ¿no? Disfruten de lo que tienen, inviertan bien, o sea, ¿me entienden? Aporten en lo que puedan aportar en la obra del Señor, en lo que sea. Siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo, de una analogía que había de un señor que era muy rico, y alguna vez les conté esa historia. Un señor que era muy rico y él tenía, y él no, ni disfrutaba su vida porque era acumule, acumule, y entonces tenía a su esposa y tenía su carro y su chofer y todo eso. Y entonces el señor, llega un momento en que el señor se murió. Y entonces, obviamente toda la fortuna le pasó a la esposa, ¿no? Y la esposa, pues resulta que se enamoró, se casó con el chofer. Entonces, al final, al final el chofer comenzó a disfrutar de la riqueza. Entonces, llega un momento en que el chofer hace una analogía y dice, qué curioso, ¿ah? Yo pensé que yo trabajaba para ese señor y ahora me doy cuenta que yo trabajo para mí. ¿Entiendes? Entonces, nadie sabe para quién trabaja, dice por ahí un dicho. Entonces, lo mejor que es, si a uno le cuesta conseguir sus cosas y hacer, pues en vez de estar acumulando, acumulando, tenga sus reservas, tenga su, porque eso le da tranquilidad a uno, pero disfrute, ¿no? Hay que disfrutar, como dicen ahí, invierta bien, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, la gente se llena de avaricia y entonces no invierten en sus familias, no disfrutan del fruto de sus trabajos y eso, eso es lo malo de eso, es un peligro cuando uno ya tiene amor al dinero, ¿no? Eclesiastés, el mismo Salomón, que el libro de Eclesiastés es un manual de enseñanza, ¿ah? Dice, he aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con el que se fatiga debajo del sol. Todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte, ¿no? Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y toma su parte y goce de su trabajo, porque ese es don de Dios, ¿no? Entonces, ese es un buen consejo, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría en su corazón. Entonces, es una decisión sabia, obviamente, el que uno sea buen administrador y ahorrar para prepararse al futuro, pero entendamos que eso no deja de ser algo temporal, ¿no? Y no nos privemos de poder disfrutar, ¿no? Ahora, un cuarto peligro es que 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todo lo malo es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, un cuarto peligro es llegar a amar tanto el dinero que eso lleve a alejarnos de los caminos de Dios, ¿no? Usted dirá, pastor, pero eso sí pasará. Claro que pasa, o sea, y yo creo que todos conocemos casos de gente que cuando ya mejoran en su situación y todo eso se apartan y dejan a Dios en un segundo plano como tal, ¿no? O sea, eso es pan de todos los días. Aquí hay algo bien curioso de eso, ¿no? Que hay, la gran mayoría de la gente, no todos, pero hay gente que cuando le va bien, se apartan de las cosas de Dios o se olvidan de Dios, pero hay otro grupo de personas también que cuando les va mal en las primeras adversidades también se apartan de Dios, o sea que al final Dios es el que tiene la culpa de si a uno le va bien o le va mal, ¿no? Porque al final se le da la espalda, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Poner nuestro amor y el dinero y alejarnos de Dios. Y acuérdense en esta frase que siempre la digo es que uno, las bendiciones, que tiene que ver con las bendiciones de Dios, o sea, Dios nunca le va a dar a uno nada que lo aleje de Él. O sea, eso es una realidad. Dios nunca te va a dar a ti algo que te aleje de Él. O sea, si usted recibe algo y usted dice, ay, esto es una bendición de Dios, pero ese algo que uno recibe te aleja del Señor, hace que comiences a disminuir en tu crecimiento espiritual y debilite tu fe, eso no es una bendición de Dios. Eso hay que tenerlo bien claro por ahí. Eh, bueno, nuestro Señor Jesucristo fue entregado por dinero. Recuerden que Judas lo entregó por plata. Y bueno, habla también Marcos 4:19 de los afanes de este siglo, el engaño, las riquezas. Y bueno, un quinto peligro es preferir las riquezas y rechazar la salvación. Está muy ligado al anterior y todo eso, ¿no? Marcos 10:17 dice que él para salir de su camino, acuérdate del joven rico que le dijo maestro bueno y el maestro le dijo, bueno, vende todo y dáselo a los pobres y dijo, uy, pero todo lo que le costó a mis padres, entonces al final se fue triste porque no quiso, prefirió más bien las riquezas que seguir al Señor, ¿no? Estamos muy ligados al anterior.
Y por eso es que al principio decíamos, acuerde que donde está su tesoro, ahí está su corazón, ¿no? Entonces, es muy bien importante saber dónde ponemos el tesoro. Bueno, alguien rico para con Dios es aquella persona que tiene el mayor tesoro en su vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es una realidad, ¿no? O sea, la mayor riqueza que uno podría tener es que tengamos una relación firme y sólida con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la mayor riqueza, ¿no? Lo demás, incluyendo el dinero, no deja de ser una añadidura como tal. Pero las añadiduras, dinero, la familia, el trabajo, los negocios, todas esas añadiduras al final vamos a tener que dar cuenta de ellas, ¿no? Entonces es importante que las administremos bien. Y por último, bueno, vamos a ver en estos minutitos que nos quedan el tema del afán y la ansiedad, ¿no? Mateo 6:25 habla, dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida y qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, que ni trabajan ni hilan, pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, pues Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Entonces, ahí lo que hay que comprender primero en esto que el Señor nos acaba de enseñar ahí, eh, son dos palabras que, no, que van unidas, ¿no? Que es el afán y la ansiedad, ¿no? El afán y la ansiedad son como hermanos siameses, ¿no? O sea, cuando uno se afana, pues inevitablemente se llena de ansiedad, ¿no? Acuerde que la ansiedad es como ese anhelo de que algo suceda, ¿no? O sea, como que ese es el asunto del afán. Y yo había buscado por aquí la definición del afán, ahorita vamos a ver la definición bíblica, y el afán en la Biblia se refiere a esa preocupación excesiva por las necesidades materiales y es presentado como un obstáculo. Entonces el afán es esa necesidad, preocupación excesiva, ¿no? Ahora, no quiere decir que que preocuparse por suplir las necesidades sea malo, pero a veces hay una preocupación excesiva, ¿no? Y entonces eso genera ansiedad, ¿no? Y entonces, bueno, van ligadas como tal y reflejan en la vida preocupación por el mañana. Acuérdate que la ansiedad es como un exceso de futuro, ¿no? O sea, cuando uno está más preocupado por las cosas que van a pasar, y por eso el Señor dice, hey, preocúpese por lo de hoy, ya mañana, pues cada día tiene su propio afán. Digamos, la palabra afán en el original es una palabra que dice merimao, merimao que significa estar preocupado, interesar, tener cuidado, lo cual significa que cuando uno está afanado, digámoslo, por lo general uno tiende, y si la preocupación de nosotros es por las cosas, cosas materiales, pues eso nos va a llevar a perder interés o descuidarnos en las cosas del reino de Dios, porque, digamos, el afán también, hay otra palabra que lo define como mente dividida, ¿no? Una persona afanosa es una persona que tiene la mente dividida, y uno lo puede llevar en el plano natural de nuestras, digamos, labores diarias, como tal, que cuando uno está afanado, uno está, como hay una preocupación excesiva por varias cosas, entonces uno está pensando en varias cosas y al final tiene la mente dividida, y entonces al final no hace nada, ¿no? O sea, por estar precisamente con eso, ¿no? Entonces, bíblicamente, digamos, lo que tiene que ver con nuestra relación con el Señor es que cuando uno vive afanado y digamos, la ansiedad y todo eso, pues hay muchas personas que precisamente pierden el interés y descuidan su relación con el Señor. Entonces ahí es donde vienen los peligros y precisamente el Señor dice, no se afanen, ¿no? No se afanen ahí, porque a veces uno cree que las únicas armas que el enemigo usa para alejarnos de las cosas de Dios, pues son las que uno conoce siempre, ¿no? Como uno diría, las zorras grandes, ¿no? Los vicios, los placeres, la violencia, las contiendas, pero a veces uno pasa por alto, digamos, cosas pequeñas o las pequeñas zorras que habla la Biblia y que tal vez uno las ve como inofensivas o con poca efectividad en cuanto a que nos alejen del Señor, y estas dos pueden estar en esa categoría que es el afán y la ansiedad, ¿no? Entonces, digamos, el enemigo sabe perfectamente, y cuando hablo del enemigo me refiero puede ser Satanás y sus demonios, puede ser el viejo hombre que habita en nosotros, este sistema anticristiano, sabe perfectamente que un cristiano afanado y con el corazón lleno de ansiedades y todo, pues es una persona que
que por lo general deja de congregarse, por lo general deja de orar, por lo general deja de leer la Biblia, por lo general ya deja de tener tiempo para la familia. O sea, comienza a descuidar ciertas cosas que sabemos que Dios ha puesto en nuestras manos precisamente porque está lleno de afán y ansiedad por cosas materiales, ¿no? O por necesidades, por suplir necesidades como tal, ¿no? Entonces, a la larga, una persona afanosa, ansiosa, se vuelve esclavo del trabajo, esclavo de los compromisos, esclavo de los quehaceres domésticos. ¿Ustedes se acuerdan quién era una persona esclava de los quehaceres domésticos? Marta. Marta, ¿se acuerdan que cuando el Señor llegó ahí y estaba María y Marta, mientras María estaba tranquilita, no tenía la mente dividida, ella sabía exactamente lo que quería y ella quería estar, por eso el Señor la elogió, le dijo, mira, ella escogió la mejor parte y no le será quitado. Pero Marta, Marta, pasa aquí, pasa allá, atendiendo, afanosa y turbada, y Señor, que aquí estoy ocupada, que, bueno, ¿me entiende? Entonces, precisamente ese afán y esa ansiedad lo lleva a uno a descuidar las cosas verdaderamente importantes, porque imaginen ustedes no sé, que por ejemplo que yo llego a la casa de cualquiera, digamos que yo voy a la casa de Floribet, y llego y ella me recibe, y yo me siento ahí en la sala, y entonces ella comienza, ella sigue haciendo su oficio, ella sigue barriendo y trapeando y lavando ropa y lavando la cocina, y yo ahí sentado en la sala ahí. Entonces, ¿cómo que siente uno? Mal, ¿cierto? Decir uno mal, o sea. Entonces, ¿qué es lo que anhelaría uno? Bueno, que la persona deje de hacer las cosas que está ahí, deje su afán y su ansiedad y se concentre en las cosas y comparta, ¿no? Que fue lo que hizo María, ¿no? Entonces, precisamente, esas son cosas que a lo mejor uno no les ve peligro, pero no crean, una persona ansiosa y afanosa es esclavo de aquello porque le genera el afán y la ansiedad, ¿no? Y acuerde que la ansiedad es exceso de futuro y a veces hay por ahí estudios que dicen que el 95% de las cosas que a uno le preocupan que van a pasar nunca pasan. Entonces, a veces no vale ni la pena llenarse de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar vivir llenos de afán y ansiedad? Primero, obviamente, reconociendo que ese es un estilo de vida que no agrada a Dios, ¿no? Y el Señor lo dice ahí, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer, que habéis de beber, ni vuestro cuerpo que habéis de vestir. Entonces, el Señor está diciendo eso, no se afanen, no vivan así, o sea, no es un estilo de vida que agrade al Señor, no se afanen, o sea, eso no es agradable al Señor. Entonces, el Señor quiere que en lugar de afanarnos, aprendamos más bien a confiar y a depender de Él, aprendiendo a entrar en el reposo de Él, ¿no? O sea, digámoslo así. Ahora, se dirá, pastor, y entonces las cosas que a uno le preocupan, entonces me siento ahí y descargo todo eso en el Señor lo haga, no, o sea, tampoco estamos hablando de eso, ¿no? Sino es como dice, hagan un alto como lo que le mandó el Señor con Jeremías a decir al pueblo, ¿no? Que pensemos que era un pueblo afanoso y todo eso que tenía la mente dividida. Entonces le digo, hey, hagan un alto, ¿no? Paren y miren, ¿no? Hagan un alto, hagan una pausa y analicen la situación como tal. Entonces, a eso es que el Señor se refiere básicamente, que aprendamos a confiar en Él y a depender de su guía, a descansar en Él, en sus promesas. Y dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. El mismo Pablo ahí en Filipenses 4, ¿acuerda cuando él decía, vea, yo ya por la información que tengo y la confianza que tengo en Dios, yo he aprendido a contentarme y a saber que hoy tengo, mañana no, hoy estoy enfermo, mañana estaré sano y entonces, independiente como me sienta, yo confío en el Señor y me gozo en Él. Entonces, entendiendo eso, pues es un primer paso, ¿no? Como para que nosotros podamos evitar vivir afanosos y ansiosos, reconociendo que es algo que a Dios no le agrada, a Dios no le agrada que andemos en ese estilo de vida, ¿no? Lo otro que está ahí es reconocer que si Dios cuida hasta de los más pequeños, pues imagínense si no tendrá cuidado de nosotros, que fue lo que leímos ahorita de que el Señor cuida de los lirios y de las aves y todo ese asunto. Y bueno, y vuelvo, insisto, no quiere decir pues que dice, pastor, y entonces voy a dejar de trabajar porque el Señor suplirá. No, no, no se trata de eso, ¿no? Cuando hablamos de confiar plenamente en el Señor es que reposemos en Él y que entendamos lo que el Señor nos ha dicho. Bueno, todo tiene un tiempo, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para disfrutar de lo trabajado, hay un tiempo para ganar un salario, hay un tiempo para disfrutar del salario, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para también dedicarle al Señor. Entonces, que nosotros comenzamos a tener control de nuestra vida y no la vida, y no sobrevivir, sino que empecemos a vivir, ¿no? De eso se trata, ¿no? No que Bueno, la vida nos controla a nosotros.
exacto, ¿no? Sí, que nosotros tomemos el control, pues, pero de seguro que en algún momento nosotros hemos vivido así o conocemos gente que uno dice, bueno, la vida es la que los controla a ellos y pasa, eh, hay una canción que dice que pasa la vida y en su pasar va dejando huellas, ¿no? Entonces, arrasa con todo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Tenemos que comprender que con afanarnos, no, pues, y llenarnos de ansiedad, pues no vamos a vivir mejor tampoco. Mateo 6:27 dice, ¿quién de vosotros podrá añadir a su estatura un codo? Como queriendo decir, hay cosas en la vida que nos afanan, que nos llenan de ansiedad y ni siquiera la solución está en las manos de nosotros, ¿no? O sea, entonces, por eso él dice, ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? Nadie, entonces dejen de estarse afanando, ¿no? No se vuelvan esclavos de esas cosas que realmente la solución no está en las manos suyas. Ahora, si hay algo que a nosotros nos angustia, nos afana, ¿no? y la solución está en nuestras manos, pues hagámoslo para que nos quitemos ya esa carga de encima, ¿no? El problema es que hay gente que vive afanada, ansiosa, angustiada pero no hacen, y sabiendo que la solución está en sus manos o que pueden hacer algo, pero no lo hacen, ¿no? Entonces, y a veces uno dice, no, es que estoy esperando que Dios haga su obra, no, no. Hay cosas que realmente nosotros tenemos que hacer. Hay que confiar en el Señor y la capacidad que Él nos da de poder accionar, pero el accionar muchas veces está en nuestras manos, ¿no? Bueno, verdaderamente nuestro Dios quiere que trabajemos y que nos esforcemos en la vida. Dice segunda de Tesalonicenses, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos eso. Si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Está bien, eso es lo que Pablo le decía. O sea, no es que Dios no quiere que trabajemos, claro que sí, porque hay que trabajar, hay que comer y todo eso, pero lo que Dios no quiere es que nos volvamos esclavos del trabajo, que nos volvamos esclavos de los negocios, que nos afanemos más de la cuenta, sino que disfrutemos de las cosas que Él nos ha dado, ¿no? Cómo hacer que el trabajo sea como un ídolo. Claro, o sea, y que sea una cisterna rota, ¿no? Bueno, hay que reconocer que por mucho que nos afanemos y que llenemos y que nos llenemos de ansiedad, pues no es que vamos a pagar nuestras deudas ni vamos a hacer que el dinero alcance más de la cuenta y a veces no es que vamos a hacer que la situación cambie radicalmente de un día para otro, ¿no? Entonces, hay que ser muy equilibrados en eso y tomar decisiones que realmente nos permitan transformar nuestra situación, ¿no? Y la solución que nos da el Señor en Mateo es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y en la medida en que nosotros ordenemos esa parte y nosotros prioricemos como tal, como dice ahí, ordenemos nuestras prioridades, entonces nosotros vamos a ver que las cosas se van a ir acomodando. Acuerden cuando el Señor llevó a Ezequiel allá al Valle de los Huesos Secos, ¿se acuerdan que vivirán esos huesos? Y entonces dijo, sí, Señor, bueno, entonces profetízales. O sea, eso es lo primero, ¿no? La palabra, ¿no? Pero acuérdate que profetizar es darles palabra, entonces dio palabra y entonces en el momento en que la palabra fue expuesta, fue dada, dice que comenzaron todas las cosas a unirse, las coyunturas y los huesos aquí, y a formar, a tomar forma todo, ¿no? Exactamente pasa lo mismo en nuestra vida, ¿no? Si nuestra vida es desordenada, llena de cosas, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y con él, su palabra y en la medida en que nos metamos ahí, pues las demás cosas se van a ir ordenando, ¿no? Tal vez no con la velocidad que uno quisiera. A veces la gente, en medio de su afán y su ansiedad, creen y cuando uno viene a los pies del Señor, ya eso es cuestión de días en que todo se va a solucionar y las deudas se van a pagar. No, no. O sea, las deudas hay que seguirlas pagando y todo eso, pero vamos a tener la capacidad bueno, reposadamente negociar, ordenar, apretar gastos, definir prioridades y todo eso. Esa es la idea, ¿no? Eso es lo que el Señor realmente anhela que nosotros hagamos. Entonces, por ahí anda el asunto, definir prioridades, y el asunto del afán y la ansiedad es algo que no nos va a llevar a ningún lado, simplemente controlemos nosotros esa parte. Entonces, si ustedes ven todo este sermón del monte, y espero que ustedes hayan sí, así como cuando las abuelitas hacían tejían, ¿no? Punto, 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 ir uniendo hasta que todo va agarrando forma. Ustedes después de esto y dentro de 8 días que terminemos, vamos viendo todo lo que hemos visto y decir, wow, de verdad, tantas cosas que el Señor tocó en un solo sermón, o sea, es impresionante y tantas enseñanzas y todas muy ligadas a nuestro diario caminar, a nuestro diario vivir, muy aplicadas y todo eso. Pero por eso es que definitivamente es el manual del cristiano, ¿no? Si uno se concentrara solamente ahí, a vivir todo eso, ahí radica todo lo que es el caminar cristiano, cómo sentir y cómo actuar, ¿no? No sé si alguien quiere abonar algo más, algún aporte, alguna pregunta. Pastor, Sí, señor. yo tengo una pregunta.
Está en mute, Leo. Es que está en Proverbios, pastor. Ajá. Proverbios 13:22. Este, yo lo tenía por aquí, pero ya se me perdió. De- Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero las riquezas del pecador está guardada para el justo. ¿Podría explicar un poco ese versículo? Ahora que Bueno, estábamos hablando de las riquezas. eso es una doctrina que le llaman la doctrina de la transferencia, que hay gente que dice que la riqueza del pecador está guardada para el justo, entonces todo el mundo anda esperando que en qué momento se va a hacer esa transferencia y en qué momento a uno que es justo le va a comenzar a aparecer plata en la cuenta, ¿no? Eso no tiene nada que ver con eso. Porque, por ejemplo, lo que dice ahí de que el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, acuerden que en la mentalidad judía y todo ese asunto de la herencia, de la heredad y todo eso era algo bien importante, ¿no? Y los judíos, inclusive hoy en día, ellos siguen implementando eso, ¿no? Para el judío es bien importante que uno pueda dejarle herencia a sus hijos, ¿no? Por eso, y es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De las riquezas, de que uno y yo sé que todos tenemos esa mentalidad de decir, bueno, lo que yo tengo, digamos, los que hemos comprado una casita y todo eso, bueno, a la larga eso es para mis hijos. Y bueno, ahorita que Pau ha iniciado, por ejemplo, sus proyectos, inversión y se ha trasladado a decir, bueno, a la larga todo lo que uno se esfuerza, pues al final va a ser para mi hijo, mis hijos, ¿no? No sé si ella pensará tener más. Pero así todos pensamos en algún momento de eso, pero no todo el mundo piensa así, ¿no? Digamos, la gran mayoría del pensamiento occidental de por acá no está en línea a eso, ¿no? Más bien la mayoría de la gente lo que le deja a los hijos son deudas y problemas y todo ese asunto. O qué importante es que, por ejemplo, uno de antemano deje, digamos, si yo me llego a morir o algo así, que por lo menos ya tengo pago los servicios funerarios y todo eso. ¿Me entiende? Dejar eso. Entonces, dice aquí que el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, ¿no? O sea, es importante eso. Pero cuando dice que la riqueza del pecador está guardada para el justo, pues no quiere decir pues que exactamente va a ser transferida como tal, ¿no? Sino que hay mucha, digamos, lo que hablamos ahorita, hay mucha gente que consigue muchos bienes, muchas propiedades, muchas riquezas como tal, y como lo estuvimos viendo hablando ahora, eso no les va a servir para nada, ¿no? O sea, eso no, nadie se va a llevar absolutamente nada de eso como tal, ¿no? Entonces, mucha gente, muchas de esos bienes materiales como tal, que al final la gente no se los va a llevar como tal, pues al final cuando ellos se vayan eso va a quedar aquí y eso va a ser invertido en algo, ¿no? Digamos, no sé, digamos, la gente que recibe herencias como tal y todo ese asunto, pues vuelve y la reinvierte como tal, o algunos apoyan algunas horas de beneficencia como tal, pero no es exactamente que se va a ser entregada a uno como justo o que uno va a ser merecedor de algo, porque eso estaría en contra, digamos, de lo que el mismo Señor dice, que el que trabaje, el que no trabaje, pues que no coma, ¿no? Y sería una actitud muy injusta que alguien gane algo que no se ha ganado, que alguien reciba algo por lo cual no se ha ganado como tal, ¿no? Pero por ahí anda el asunto, pero no es en línea eso, Leo, de que va a ser, porque hay una doctrina muy errada de eso, de que todas las riquezas de los impíos iban a ser transferidas a los hijos de Dios y a los justos como tal, y todo eso. No tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, sino que va a seguir estando acá, digámoslo, lo que hablamos ahora de las riquezas injustas, ¿no? Va a seguir estando acá en este sistema produciendo como tal, algunas de ellas invertidas en obras que tengan que ver con el evangelio como tal y todo, pero al final nadie se va a llevar absolutamente nada, ¿no? Y en ese caso que habla de las riquezas de los pecadores, pues tampoco, ¿no? Pero no está relacionado con que nos va a ser transferida, ¿no? No sé si ustedes han oído hablar de esa enseñanza de que todas las riquezas de los pecadores van a ser transferidas a los justos. ¿Han Que, oído hablar de eso o no? sí, señor, que lo que se No, yo no he comieron. escuchado. Sí, sí, eso lo enseñan en algunos lados de que es que la Biblia dice aquí, entonces toda la riqueza, va a llegar un momento en que todo va a ser transferido, transferencia de riquezas de los pecadores va a venir para los hijos de Dios. No, no tiene Eh, nada que ver con eso. Pastor, pero digamos así, cuando
digamos, un narcotraficante que le incauta los bienes y todo eso lo utilizan para hacer obras benéficas, pues eso, pues está bien, ¿no? Pero digamos, en dado caso que a uno le llegaran a ofrecer plata de esa, pues para mí, no sé, yo creo que eso es como plata manchada, porque eso ya ha No, sido sí, utilizada como para que gente se drogue y cosas así. O sea, sí, sí, estaría mal recibir, ¿no? Pues para sí, mí, sí. no sé, Yo le porque puedo eso ya contar viene como yo le puedo manchado. contar una experiencia personal. O sea, bueno, no es que me hayan dado de narco, ¿no? Que cuando yo trabajaba en Colombia, yo era mensajero de una empresa, y esa empresa era de narcos, digámoslo así, ¿no? Bueno, tenía ciertos dineros, ¿no? El dueño de esa empresa, digámoslo, él tenía mucha plata, ¿no? Y todo eso. Pero una vez la esposa fue a dejarlo al aeropuerto y ella regresando al aeropuerto con un hijo, con el hijo de 5 añitos, se estrellaron, ¿no? Y el chiquito murió. Entonces eso fue un golpe muy duro para esa persona, digámoslo, y esa persona en recuerdo de su hijo, digamos, comenzó a apoyar a lo que en Colombia o allá en Cali se conoce como el Club Noel, que es como el hospital de niños, ¿no? Entonces él financió, digamos, una unidad de cuidados intensivos y todo eso, que uno dice, mira, eso es dinero, eso viene de dinero malo, pero a la larga, digámoslo, no es que uno avale de que ya eso ya, al final hay dos enseñanzas ahí, ¿no? El dinero no, todo lo que hicieron no le va a devolver a su hijo, ¿cierto? ¿No? Porque el dinero el dinero no lo va a recuperar, digamos, el gran dolor que siente. Pero digamos lo que por lo menos que uno dijera, eh, se usaron esos dineros para una buena obra, digámoslo ahí, en ese sentido como tal. O por ejemplo, como una vez que yo entré a la cárcel a predicar y un muchacho de eso me dice, pastor, es que tengo una pregunta, bueno, yo no era pastor en ese entonces, tengo una pregunta, es que, mira que yo, pues parte estoy aquí en la cárcel porque tachaba carros, o sea, robaba carros, ¿no? Y en uno de esos carros que yo robé, yo me robé esta Biblia y es la que yo estoy usando ahora. ¿Y eso estará bien o estará mal? Digo, ¿cómo voy a poner yo a decirle, no, no, rompa esa Biblia, que eso está maldito? No, 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 o sea, úsela ahorita a lo bien, pues si usted ya se arrepintió y todo eso, pues úsela, ¿no? Entonces no es, bueno, como dice Lady, que obviamente si a mí a la iglesia llegara alguien a decir, vea, es que yo soy un narco y quiero donar aquí 10 millones, digo, no, 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 pues nada que ver, ¿no? Pero uno no descarta que haya gente que ayude a otras obras benéficas y todo ese asunto por otro lado y, o sea, esas son opiniones mías, ¿no? No es que bíblicamente lo respalde y todo ese asunto, pero eso, Leo, ahora que tú lo pones, eso es, de pronto son enseñanzas, eso es una doctrina que hay, y tal vez un martes de esto la vemos aquí, el asunto de la transferencia de riquezas, porque eso es algo que enseñan en algunas iglesias y es bueno que nosotros estemos preparados porque hay gente que no ha escuchado sobre eso. Yo quiero hacerle una Pastor, preguntita. Sí, Esmeralda. Cuando una persona quiere empezar a leer la Biblia, uno debería decirle que primero uno tiene que arrepentirse o no. Bueno, más bien la pregunta del millón es ahí, una persona que no se ha arrepentido y que está en pecado y todo eso, ¿qué es lo que lo lleva a querer leer la Biblia? Pues también sería bueno porque la fe viene por el oír, o sea, que sea que la empiece a leer para que empiece a creer. Digamos, no, claro, obviamente uno nunca le va a decir a alguien que quiera leer la Biblia, no, 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 ¿cómo se le ocurre que lee la Biblia? Sino que lo importante es que acuerdes en qué es lo que a uno qué es lo que, digamos, ¿quién es el que le revela a uno lo que está escrito ahí? el El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Entonces, pues posiblemente una persona que no tenga el Espíritu Santo, pues si quiere la puede leer. Yo les puedo decir a ustedes, yo cuando recién me convertí cuando recién me convertí, no, cuando recién me entregué mi vida al Señor, yo creo que yo me leí la Biblia yo no sé cuántas veces, ahora pregúnteme si entendí algo, yo no entendí nada porque me la leí así como un libro, ¿ah? Entonces, ese es el asunto. Ahora, lo que Esmeralda pregunta propiamente decir, si a mí viene alguien y me dice, mira, es que yo quiero empezar a leer la Biblia, entonces está bien, la inquietud tuya, Esmeralda, es válida y es totalmente normal decir, por qué quieres leer la Biblia? Y dice, no, es que me gustaría, pero ya tú te le entregaste a estudiar al Señor, porque acuérdate, entonces, ¿me entiendes? Sí debería ser, o sea, digamos que contestándole la pregunta a Esmeralda,
Si una persona quiere empezar a leer la Biblia, pues sí, debería uno preguntarle por qué la quiere empezar a leer, ¿va? ¿Qué es lo que lo motiva? Porque es muy probable que si esa persona no ha nacido de nuevo, no le ha entregado su vida al Señor, pues no entienda nada de lo que va a leer ahí, ¿no? Entonces al final va a perder el tiempo. Entonces sí deberían nacer de nuevo porque es el Espíritu Santo el que le da a uno revelación de lo que está en la palabra, ¿no? Y si esa persona quiere leer la Biblia y quiere conocer de las cosas de Dios, por eso es que es importante saberlo, ¿no? Porque a lo mejor no le han guiado, no le han dicho de que necesitan hacer de nuevo primero, necesitan entregar su vida al Señor. Posiblemente puede ser que no sepa, ¿no? Porque acuerde, vea, yo, por ejemplo, y ojalá no, ojalá mi hermano no vea este video. Por ejemplo, yo tengo un hermano en Colombia que es muy católico, demasiado católico. Y claro, uno entra a la casa de él y ahí en la sala hay un altarcito grande y una Biblia gigantesca abierta en el Salmo 91. Pero yo creo que ellos no leen la Biblia, ¿me entiendes? Entonces, ahora, ¿por qué no la leen? Porque pues no han nacido de nuevo, digámoslo así. Entonces, por eso es que es bien interesante saber por qué una persona tiene esa inquietud de querer empezar a leer la Biblia. Entonces, puede ser, Esmeralda, que la persona no Ella sepa tiene, que tiene que ella nacer de tiene, nuevo primero, ¿no? ella No, tiene pero esa pastor, inquietud porque yo le empecé a predicar y entonces ella dijo que ella quería leer la Biblia, que quería conocer del Señor, porque es que ahorita está en problemas. Entonces yo le digo que uno siempre que está en problemas quiere buscar del Señor, pero que las cosas no tienen que ser así. Uno no tiene que buscarlo a él para que le arregle el problema, sino de verdad tener esa convicción de que quiere seguir buscando de él, o sea, perseverar siempre. Ahora, jamás decirle pues que no la lea, ¿no? Obviamente que sí, hay que instarla a que la lea y está bien, métase ahí. Y más bien que sepa y entienda que si tiene alguna duda o alguna inquietud, pues pueda recurrir, ¿no? En el caso a ti, digamos así, porque dudas siempre va a tener. Que es lo mismo que pasa con los católicos, ¿no? Uno no debería ponerse a discutir con un católico y no decirle, vea, lea la Biblia. Obviamente yo no he nacido de nuevo, ¿no? Pero en la medida que se metan, posiblemente eso los lleve a querer nacer de nuevo, ¿no? A entregarle su vida al Señor. Sí, le digo, o sea, le digo que la lea simplemente porque ¿qué le voy a decir a ella? Tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, si ella, o sea, no desconoce todo eso. Sí, sí, no, no, está bien, pero te digo, posiblemente hay muchas cosas que no entiende y se quede ahí, ¿no? Y al final, mucha gente que empieza a leer la palabra y no entiende, al final se echan para atrás y no, si no nacen de nuevo y no, no, y no entran en una relación y no comienzan a pastor, congregarse, pues es muy difícil. recomendarle también de pronto que vea los videos del canal de la iglesia, que la gente, pues uno siempre empieza es como por escuchar, no tanto de verdad leer, Ujú, sino como escuchando la palabra. El mismo correcto. versículo lo dice, Pero la fe yo viene me doy por el cuenta oír, no por el leer. Pues ahí el pero yo Espíritu me Bueno, doy Santo cuenta que vamos a que orar, sí, vamos a orar porque ya se nos fue mucho, más del tiempo cuando que está teníamos. escuchando la enseñanza continua Bueno, de dentro de 8 días, si Dios lo permite, terminamos ya esta parte y arrancamos el mes de mayo, ya dentro de 2 domingos ya con temas nuevos, si Dios lo permite, ¿no? Y bueno, hacemos ahí un repaso de lo que hemos visto y lo que sí quiero que se lleven y se queden, aunque ustedes ya lo sabían, que el Sermón del Monte es una súper enseñanza, ¿no? O sea, muy completa. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Lady, regálanos una oración ahí para irnos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, por la vida de los pastores, por el tiempo que dedican para enseñaros la palabra, para meditar en ella y aprender cada día más y estar en tu presencia, Señor. Gracias por esta enseñanza, gracias por este día, gracias por los días que llegan. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender, a conocer tu palabra, para conocer tu mente, tu personalidad, y que cada día podemos acercarnos más a ti. Te damos gracias, entregamos este día y estos días de esta semana que nos faltan para que tú nos llenes de fortaleza, nos acompañes en nuestro diario caminar. Gracias, Señor. Te damos por estar con nosotros y que nos llenes de tu Santo Espíritu cada día más. Gracias, Señor, por esta noche. Amén. amén y amén. Amén, Feliz amén. noche.